Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. Luke despertó en el universo Marvel con un teléfono inteligente sobrenatural y una aplicación sobrenatural llamada Terror Stream. Le prometía poder y todo lo que deseara si transmitía terror. Cuanto más caos y pánico crea ante la cámara, más fuerte se vuelve. Ahora, el tipo común y corriente de la Tierra tiene que convertirse en el terrorista definitivo en un universo que ya tiene suficientes monstruos. Una transmisión a la vez. Esto no es una traducción. 1. Capitán 1. Corriente de terror. Luke, despierta. Sí, mamá. Ya estoy despierto. Ya estoy despierto. El chico, Luke, murmuró, incorporándose a duras penas y dejándose caer contra el cabecero con toda la gracia de un perezoso medio muerto. ¿Sigues aquí, eh? Suspiró, un suspiro largo y cansado que pertenecía a alguien que acababa de perder una apuesta muy personal con el universo. Sí. Oficialmente, segundo día en este nuevo y valiente mundo. Verás, cuando abrió los ojos ayer por la mañana, estaba mirando el techo de otra persona, en el cuerpo de otra persona. Transmigración. Ese ridículo recurso argumental del que solo había leído en novelas web le había sucedido a él. Jamás se le habría ocurrido que el universo, con su vida aburrida y perfectamente normal, pensaría. No, mejor enviamos a este tipo a un universo completamente nuevo. Pero bueno. La esperanza con la que se había acostado la noche anterior, la de que todo esto resultaría ser un sueño febril espectacular, había sido completamente aniquilada por la llegada implacable de la mañana. Así que no le quedaba más remedio que aceptar la realidad. Bueno, técnicamente, también lo había aceptado ayer. Solo que la aceptación parecía mucho más fácil justo antes de acostarse. Los ojos cerrados y la mente tranquila te daban tiempo para reflexionar sobre todo lo que habías perdido. De todos modos. Tras despertarse ayer, hizo todo el ritual del transmigrador. Examinó su nuevo cuerpo, el hardware era bastante decente, nada demasiado grande, pero podría provocar una ceja levantada con admiración en su futura esposa o novia, y luego, alabado sea Internet. Averiguó en qué tipo de mundo lo habían arrojado. Maravilla. Sí, estuvo en Marvel. Esa en la que aparece un monstruo verde furioso, un patriota con la bandera estadounidense, un multimillonario de hojalata y suficientes amenazas apocalípticas como para quitarle el sueño a cualquiera. Y ni me hagas hablar del asunto del dedo de oro. Cualquiera que sea la entidad cósmica que me trajo aquí, claramente había leído el memorándum de complicarlo todo, porque los poderes que tengo. ¿Y tú qué pasa, Luke? La voz de mamá interrumpió su monólogo interior de 2 segundos. ¿Esto de dormir hasta el mediodía se va a convertir en un nuevo pasatiempo? Luke parpadeó. Bien. Conversación. Apenas son las 9:30, mamá. Se dio la vuelta, con una cesta de ropa sucia equilibrada sobre la cadera. Bueno, baja a desayunar. Dicho esto, salió de la habitación. Y cerró la puerta tras de sí. Con su pie. Luke se quedó mirando la puerta durante un largo rato. Se frotó la cara con ambas manos y luego las dejó caer sobre su regazo. Bien. Estamos en Marvel. Y el poder que se me ha otorgado es un sistema terrorista. Sí, no es un sistema que me aterroriza, es un sistema que me pide que yo aterrorice. Desbloqueó su teléfono. Su pulgar se cernía sobre el icono de la aplicación, como si pudiera morderlo. Testream. O Terrorist Stream, ¿ves? Había cambiado el nombre del icono de la aplicación para preservar lo que le quedaba de dignidad. Ayer, presa de un ataque de paranoia por confirmar que no se trataba de una aplicación o un juego cualquiera, lo intentó todo. Desinstalar. Restablecer valores de fábrica. Nada funcionó. El problema volvía a aparecer cada vez. Y luego estaba, la otra cosa que eliminó por completo cualquier duda. Ayer, cuando olvidó su teléfono en algún lugar y deseó distraídamente tenerlo en el bolsillo y apareció. Lo probó una docena de veces después de eso. Cada vez, donde quiera que lo deseara, el teléfono aparecía cerca de él. Incluso flotó durante un par de segundos, como si estuviera engreído por haberlo logrado. Como una especie de teletransportación que funcionaba exclusivamente con este dispositivo. Luke exhaló lentamente. Enhorabuena. He desbloqueado el superpoder más situacional que existe. Inmediatamente decidió que esta habilidad era extremadamente útil. Completamente imposible de explicar. Algo que, si se demostrara públicamente, le acarrearía un análisis exhaustivo por parte de un gobierno o una organización secreta. Sí.
Solo para uso de emergencia. Finalmente, su pulgar tocó la aplicación. La pantalla se movió. Se cargó una interfaz limpia y minimalista. Panel de control. Bloqueado. Tienda. Cerrada. Transmisión. Bloqueada. Herramientas. Bloqueadas. Acerca de. Bloqueado. Me encanta. Soy muy fan de no tener absolutamente ninguna información. ¿Para qué tener una página acerca de si él no puede leer sobre ella? Él desplazó la pantalla. Quedaba una pestaña. Detalles de la misión. Por supuesto. ¿Por qué un sistema misterioso y moralmente cuestionable se molestaría en dar explicaciones cuando simplemente podría repartir tareas? Lo tocó. La pantalla se actualizó. Y luego, aparecieron las palabras. La misión del principiante. Transmisión de terror en vivo. Objetivo. Llevar a cabo una operación terrorista transmitida en directo utilizando la función de inicio de transmisión dentro de cualquier instalación comercial o pública. Condiciones. Duración de más de 15 minutos. Más de 5 rehenes. No debe haber bajas durante la duración de la misión provocadas por el usuario. Recompensa. Habilidad especial. Explosión más 50 puntos de terror. Fallo. En caso de no cumplir las condiciones establecidas o de rechazar la misión, el sistema terrorista se eliminará del dispositivo del usuario de forma permanente. Aceptar/rechazar. Luke se quedó mirando la pantalla. No sabía qué le reportarían los puntos de terror, pero, esa es la peculiaridad de Bakugo, ¿no? Murmuró. Perfectamente adecuado para un terrorista en ciernes. Gran explosión, dios asesino, dinamita. Pero aún así, esa fue una recompensa considerable. Sus dedos rozaron ligeramente el botón de aceptar. Luego se detuvo. ¿Por qué? 5 rehenes. No maniquíes. No personajes no jugables. Personas reales. Soltó un largo suspiro por la nariz y volvió a leer la letra pequeña. En caso de fallo, el sistema terrorista será eliminado permanentemente del dispositivo del usuario. El fracaso también significaba unos años de cárcel. Pero aún así, el sistema no le pedía que cometiera un crimen por ser malvado. Le daba una opción. Funcionaba según un principio muy simple. Hazlo o pierde la oportunidad de obtener poderes en un universo caótico. Luke se recostó contra el cabecero de la cama, con el teléfono colgando holgadamente en su mano. Así que, o me convierto en terrorista, o pierdo para siempre el único poder que me han ofrecido en un universo donde las amenazas que destruyen el mundo tienen una probabilidad estadística de aparecer anualmente o mensualmente. En esa casa vivía una familia perfectamente normal, feliz y con un toque moderno. Su alegría se desvanecía si pillaban a su hijo con 5 personas en Starbucks. En ese momento, Luke tenía 18 años. Cuerpo nuevo, cara nueva, vida nueva. Pero en su vida anterior la aburrida y perfectamente normal había tenido 28. Un informático bien pagado que pasaba los días solucionando problemas y las noches preguntándose si debería buscarse un nuevo pasatiempo. No tiene la edad suficiente para haber adquirido sabiduría ancestral, pero sí la suficiente para haber adquirido una cosa. La impulsividad era para quienes no tenían que vivir con las consecuencias. Bloqueó el teléfono. Bien, murmuró, arrojándolo sobre la cama. Cayó con un suave golpe que, francamente, resultaba demasiado inocente para algo que mostraba una campaña de terror literal en su pantalla de inicio. Desayuno. Entró al baño. Su reflejo le dio la bienvenida en el espejo. Cabello castaño aún descuidado, un rostro apuesto y un físico esbelto fruto del ejercicio regular. Su reflejo, para su desgracia, le devolvió la mirada con el mismo agotamiento existencial. Luke abrió el grifo. En algún rincón de su mente, un pequeño pensamiento resonó. La misión no tiene fecha de caducidad. Gracias por leer. Deja un comentario, por favor. También deja tus sugerencias para el harén. Tos. Capitán Tos. Familia ligeramente moderna. Tras una rápida rutina matutina. Ducha, ropa, cepillado de dientes, Luke bajó las escaleras. Y ahí estaba. La parte más peligrosa de su día. Tiempo en familia. Luke se detuvo justo antes de entrar al comedor, con la mano suspendida cerca de la barandilla. De acuerdo, se dijo a sí mismo. Actúa con naturalidad. Lo cual habría sido mucho más fácil si hubiera tenido siquiera un solo recuerdo de estas personas. O esta casa. Así que lo único con lo que contaba era su teléfono. Fotos, vídeos, fragmentos aleatorios de pruebas digitales que había dejado el Luke original. Por lo visto, el Luke original no era precisamente el más listo de todos. Incluso encontró un informe donde constaba que su madre lo había llevado una vez a un psicólogo infantil.
Menos mal que solo eran tonterías de niños pequeños, pensó, estremeciéndose al imaginarse a sí mismo actuando conscientemente como un duende babeante con la lengua fuera. Pasó. Entró en la cocina e inmediatamente observó la escena. Papá ya estaba vestido para ir a trabajar, tarareando para sí mismo mientras untaba mantequilla en una tostada con demasiado entusiasmo para ser las 10 de la mañana. Su hermana menor, la mediana, la estudiosa, tenía la cara metida en un libro de texto en la mesa del comedor, visiblemente nerviosa por los exámenes. Normalmente estaba en la universidad, pero hoy estaba en casa. Luke, amigo. Buenos días. Papá lo saludó con una sonrisa radiante, propia de un vendedor. Buenos días, papá, respondió Luke, deslizándose en su asiento y cogiendo un plato. ¿Te vas pronto al trabajo? Sí, hoy va a estar a tope, dijo papá, atacando la tostada como si le hubiera ofendido personalmente. ¿Ya se fue a Leigh a su entrevista? Sí, ya se fue con Dylan, respondió mamá desde el horno, con un tono de voz tan amargo que parecía capaz de encurtir un pepino. Luke lo anotó. Mamá odia a Dylan. Tomamos nota. Dijo en voz alta, sin aportar nada. Su rostro permaneció impasible. Sus oídos se mantuvieron atentos. Estaba a mitad de un bocado cuando sonó el teléfono de su padre. El hombre lo contestó con la sonrisa de alguien que disfruta genuinamente hablando con sus clientes. Amarillo, Phil Dunphy por aquí, respondió papá con entusiasmo. Señora Parkinson, sí, ya encontré la casa perfecta para usted. Le enviaré la ubicación en un momento. Al otro lado de la cocina, su madre ya estaba vestida para ir a trabajar. Su padre también. Su hermana estaba absorta en sus libros. Todos tenían algún compromiso, algo que hacer. Perfecto. Nadie observaba con demasiada atención al hijo que supuestamente había vivido allí toda su vida. Por lo que Luke sabía, nadie sospechaba nada. Y él planeaba que siguiera siendo así. Después del desayuno, Luke se disculpó y comenzó a subir las escaleras cuando la voz de Phil lo detuvo. Lucas, camina conmigo. Luke ladeó la cabeza, manteniendo el rostro impasible. Claro. Los dos salieron de la casa juntos a paso tranquilo. Solo vamos al garaje, pensó Luke. Caminaron en silencio durante unos segundos. Entonces Phil les echó un vistazo, con total naturalidad. ¿Te preocupa algo, amigo? El corazón de Luke hizo un pequeño solo de batería contra sus costillas. Seguro que nunca podré engañar a los ojos de un padre, pensó. Por lo que había observado, esta familia era muy unida, especialmente el padre y el hijo. Claramente había notado que algo no andaba bien con él estos 2 últimos días. No era de extrañar. Luke dejó escapar un leve suspiro. Evadir la pregunta solo los preocuparía más. Así pues. La verdad. O al menos una versión cuidadosamente seleccionada de ella. Luke suspiró. Bueno, se frotó la nuca. Solo estoy tratando de definir mi futuro profesional. Phil arqueó una ceja. No sospechaba. Estaba impresionado. ¡Guau! Eso es genial. ¿En qué estás pensando ahora mismo? Luke esbozó una leve y misteriosa sonrisa. De esas que dicen tengo ideas sin compartirlas realmente. Te lo diré cuando lo haya pensado bien. El rostro de Phil reaccionó de forma extraña. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Sus ojos brillaron con ese orgullo paternal. Sinceramente, Luke temía un abrazo y una sola lágrima. Por suerte, no llegó. Llegaron al garaje. Luke pulsó el botón del obturador y Phil se deslizó en su coche como un hombre que tenía prisa y clientes a los que vender casas. Buena conversación, amigo, dijo Phil a través de la ventana. Luke asintió. Sí. El coche arrancó. Luke lo vio marcharse y luego se quedó un momento en la entrada, con las manos en los bolsillos. Él sonrió. Son buena gente. Luke finalmente regresó a su habitación. En el instante en que la puerta se cerró tras él, dejó escapar un largo y cansado suspiro y se dejó caer en la silla de su escritorio. Había demasiado que hacer. Pero, sin presión. Se frotó la cara con ambas manos y luego acercó el teléfono. Era hora de investigar un poco. Ayer, apenas había arañado la superficie. Hoy necesitaba comprender a un nivel más profundo el tipo de universo Marvel en el que lo habían arrojado. Por lo que había podido deducir hasta el momento, tenía un marcado estilo de Loom, ya que la batalla de Nueva York había ocurrido hacía aproximadamente un año. Los Vengadores eran reales. Eso estaba claro. Pero había otras piezas que no encajaban del todo con el Q.
Luke se inclinó hacia adelante, hojeando artículos de noticias y sitios web de fans, evitando cuidadosamente cualquier cosa que pareciera demasiado centrada en teorías conspirativas. Murmuró, entrecerrando los ojos. Charles Xavier tenía previsto dar una conferencia como profesor invitado en la Universidad de Columbia la semana que viene, la misma universidad a la que asistió su hermana Alex. Interesante. Y hace apenas unos días, los X-Men aparentemente detuvieron un tren descarrilado a causa de un mutante villano. Así que los X-Men operaban con la suficiente transparencia como para aparecer en las noticias. Siguió cavando. Y entonces llegó la verdadera sorpresa. Luke parpadeó mirando la pantalla, observando una foto borrosa que alguien había tomado de una figura vestida con un traje blanco y rosa que se balanceaba entre edificios. Vale, no me la esperaba aquí, dijo en voz baja. Spider-Gwen también existió aquí. Luke echó un vistazo a la hora en su teléfono. Ya eran las 11:30. Bueno, tengo que irme ya, murmuró. Al parecer, el Luke original trabajaba a tiempo parcial en un club de golf. Algo sobre mejorar su solicitud de ingreso a la universidad y adquirir experiencia. El típico truco para inflar el currículum en el instituto. El nuevo Luke, por otro lado, no tenía ningún interés en quedarse. Con su experiencia previa en informática corporativa y su mente repleta de conocimientos sobre el universo Marvel, la universidad le parecía prácticamente opcional. Planeaba abandonarla en cuanto encontrara una forma mejor de ganar dinero sin llamar la atención. Aún así, ya había llamado para decir que estaba enfermo ayer. Y como necesitaba algo de dinero para mantener el negocio en marcha al menos un par de meses, no le quedó más remedio que ir hoy. El trayecto duraba 40 minutos interminables. Por suerte, el trabajo en sí no era nada del otro mundo. Repartir palos, ayudar con los carritos, sonreír a los golfistas adinerados que daban propinas como si les doliera físicamente. Le cogió el truco bastante rápido. Hubo un par de pequeños fallos una vez mezcló los palos de golf equivocados, casi envió un carrito en la dirección incorrecta pero usó la excusa de estuve enfermo ayer y todos lo dejaron pasar. El día transcurrió sin mayores incidentes. Nadie hizo demasiadas preguntas, y nadie pareció notar que el Luke que conocían se sentía un poco extraño. Hasta el momento, las cosas le estaban yendo sorprendentemente bien a Luke. Uno de sus compañeros tuvo la amabilidad de dejarlo a poca distancia de su casa, lo que le dejó a tan solo 15 minutos de un tranquilo paseo. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de suaves tonos naranjas y rosados. El barrio también era bastante común, con altos edificios de apartamentos, tiendas de barrio, etc. Por un momento, todo pareció casi normal. Sinceramente, la familia con la que había encontrado en esta nueva vida era mejor de lo que jamás hubiera imaginado. En su vida anterior, la familia había sido un desastre deprimente. Padres divorciados, un padre sepultado en el trabajo solo para pagar la pensión alimenticia de su madre drogadicta y sin hermanos con quienes compartir la carga. Aquí, aunque solo había pasado un par de días con ellos, la calidez era palpable. El padre alegre, la madre estresada pero cariñosa, los hermanos peculiares, era el tipo de hogar que había anhelado en secreto en su vida anterior. Ya estaba empezando a encariñarse, no quería arriesgarlo todo. Ni por poder, y mucho menos convirtiéndose en un criminal buscado. Los héroes podían encargarse de salvar el mundo. En cuanto a Thanos y el chasquido, Luke reflexionó mientras cruzaba una intersección, tal vez había una forma más inteligente. Si pudiera rescatar a Ant-Man justo después del chasquido y avisar a Tony y a los demás sobre el robo del tiempo, tal vez incluso advertir a Nebula con anticipación para que el Thanos de 2014 nunca llegara a esta línea temporal. De esa manera, las sirenas rompieron repentinamente el silencio de la noche. Luke levantó la cabeza de golpe. 2 helicópteros policiales volaban a baja altura, persiguiendo algo que se movía rápidamente entre los edificios. Una figura humana con enormes alas mecánicas zigzagueaba entre ellos. Ese es Vulture, murmuró Luke, con los ojos muy abiertos. Antes de que pudiera asimilarlo, Vulture se estrelló contra uno de los helicópteros. La parte trasera explotó en una brillante bola de fuego naranja. El helicóptero dañado comenzó a girar sin control de inmediato, dejando tras de sí una espesa columna de humo negro. A Luke se le revolvió el estómago. Se dirigía directamente hacia su casa. Joder, 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 joder. Su mente se quedó en blanco por el pánico. Todos deberían estar en casa ya. Mamá, papá, Alex, tal vez incluso Alei.
Si ese coche en llamas se estrellaba contra su techo, se lanzó a una carrera desesperada, moviendo las piernas tan rápido como podía. No, 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 no. Fue inútil. Lo sabía incluso mientras corría. No había manera de que pudiera llegar a tiempo. Una persona normal no podía hacer nada. Por favor, alguien, quien sea, sálvenlos. Como si el universo lo hubiera escuchado, una estela blanca cruzó los edificios a toda velocidad. Gwen. Los ojos de Luke se iluminaron con una esperanza desesperada cuando Spider-Gwen se lanzó a una velocidad asombrosa, disparando telarañas desde sus muñecas hacia el helicóptero que se estrellaba. Gracias por leer. 3. Capitán 3. La determinación del terrorista. El ulular de las ambulancias y los camiones de bomberos llenaba el aire de la noche, pero, por suerte, no había ocurrido ninguna tragedia. Gracias a Spider-Gwen. La familia Dumpy, que se encontraba dentro, ni siquiera se había dado cuenta de lo cerca que habían estado del desastre hasta que un Luke sin aliento y presa del pánico irrumpió en la habitación y se lo contó. Un gran trozo del helicóptero dañado se había desprendido y caído sobre el tejado, y los bomberos simplemente habían venido a retirar los escombros y asegurarse de que todo estuviera a salvo. El seguro cubriría los daños menores, así que al menos eso era una preocupación menos. Aún así, toda la familia quedó visiblemente conmocionada al comprender lo que casi había sucedido. Luke notó las expresiones de miedo en los rostros de todos. También optó por ignorar cortésmente las miradas de desprecio que sus hermanas, Ale y Alex, les dirigían a los bomberos. No es el momento, señoras, pensó con ironía. En defensa de esas chicas, los bomberos eran increíblemente guapos. Y corpulentos. Y en ese momento estaban trepando por el tejado con una destreza impresionante. De todos modos, el incidente había afectado profundamente a Luke. No podía quitarse de encima la desgarradora sensación de pura impotencia mientras aquel helicóptero en llamas se precipitaba hacia su casa. Un villano cualquiera de Spider-Man, de esos que aparecen un fin de semana cualquiera, casi había aniquilado a toda su nueva familia. Esa fue la llamada de atención. No podía permanecer impotente en este mundo caótico. Jamás podría. Simplemente lo negaba. Pero ya no. Más tarde esa noche, después de una cena mucho más animada de lo habitual, todos intentando, claramente, calmar los nervios, Luke regresó a su habitación y cerró la puerta. Se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando el teléfono durante un buen rato. Tras respirar hondo para tranquilizarse, abrió la aplicación Testream. Su pulgar se quedó suspendido sobre el botón durante un segundo. Entonces, antes de que pudiera pensarlo más, pulsó aceptar. Por un momento, no pasó nada. Entonces la pantalla parpadeó en blanco. Una elegante tarjeta de bienvenida, de una sofisticación casi irritante, apareció en pantalla, acompañada de una pequeña animación de confeti que resultaba totalmente inapropiada para algo llamado sistema terrorista. Felicidades por aceptar tu primera misión. Bienvenido /a de bordo. Aparecieron más notificaciones en rápida sucesión, cada una acompañada de un alegre sonido que le hizo estremecerse. Logro desbloqueado. Nuevo recluta. Bienvenidos a la familia. Por favor, ignoren los gritos. Página del panel de control desbloqueada. Página de la tienda desbloqueada. Transmisión desbloqueada. Herramientas desbloqueadas. Página acerca de desbloqueada. Y así, la interfaz se transformó. Los candados atenuados desaparecieron, reemplazados por iconos vibrantes e información real. Luke exhaló lentamente. Genial. Todo desbloqueado. Ahora tenía opciones. Menús reales para explorar. Y sin duda los iba a explorar, porque si iba a hacer esto, si de verdad iba a hacerlo, necesitaba entender en qué se había metido. Primero el panel de control. La pantalla se cargó con un diseño limpio y minimalista. Modo oscuro por defecto, como era de esperar. Un pequeño icono de perfil se encontraba en la esquina, por ahora solo una silueta con un signo de interrogación. Nombre de usuario. Luke Dumpy. Rango terrorista. Ninguno. Nivel de potencia. F+. Logros. Nuevo recluta. Puntos de terror. 0. Misión activa. Misión para principiantes. La misión del principiante. Transmisión de terror en vivo. Objetivo. Llevar a cabo una operación terrorista transmitida en directo utilizando la función de inicio de transmisión dentro de cualquier instalación comercial o pública. Condiciones. Duración de más de 15 minutos. 5 más rehenes, como prueba del control del usuario sobre la situación, solo para la primera misión, se prohíben las bajas entre los rehenes. Recompensa. Habilidad especial.
Explosión más 50 puntos de terror. Fallo. En caso de no cumplir las condiciones establecidas o de rechazar la misión, el sistema terrorista se eliminará del dispositivo del usuario de forma permanente. Luke entrecerró los ojos para mirar el nivel de poder. F. Había visto suficiente anime como para saber lo que eso significaba. La F era lo peor de lo peor. El signo más probablemente solo significaba que el sistema estaba siendo amable. F más significa que probablemente estoy por encima del ciudadano promedio, pensó. Apenas. Como decir gané una pelea contra un gato particularmente agresivo por encima de eso. No tenía ni idea de cómo el sistema había calculado eso. Quizás escaneó su cuerpo. Quizás simplemente adivinó. Guardó la pregunta para más tarde. Debajo del perfil se encontraba la sección de estadísticas de la transmisión, que en este momento está prácticamente desierta. Últimas estadísticas de Terror Stream. Máximo de espectadores. Ninguno. Duración total. Ninguna. Total de rehenes. Ninguno. Puntos totales ganados. 0. Gráficos. El resto del panel de control era exactamente lo que parecía. Una página de estadísticas estándar para una plataforma de streaming. Unos cuantos gráficos vacíos, historial de espectadores, etc. Una plataforma de streaming promedio, sin mucho esfuerzo, a juzgar por las decisiones de diseño. Sin gráficos llamativos. Sin personalidad. Solo números fríos y duros esperando ser completados. Él siguió adelante. Acerca de la página. Luke se inclinó hacia adelante, recorriendo el texto con la mirada. Probablemente esta sería la primera y última vez que la página acerca de una plataforma requeriría tanta atención por su parte. El enorme bloque de texto explicaba que Terror Stream era una plataforma multiversal que ofrecía transmisiones de terror en tiempo real a espectadores de diferentes mundos, universos, multiversos y más allá. Los streamers como él fueron cuidadosamente seleccionados y se les dio la oportunidad de ganar puntos de terror, PT, completando misiones. Dichos puntos podían canjearse en la tienda. Obviamente. Lo más importante, sin embargo, era la libertad que enfatizaba. Podía elegir su propio estilo, motivación y personalidad. Al sistema no le importaban la moral ni ganar. Solo le importaba sembrar el terror y ofrecer a los espectadores algo inolvidable. Tampoco lo obligaría ni le encomendaría la tarea de determinar el destino de los rehenes. Además, le advertía sobre intentar ser demasiado listo o buscar una laguna legal. Los espectadores podrían denunciarlo y sería expulsado de la aplicación. Luke lo miró fijamente durante un largo rato. Ese era el trato. Ahora era un artista. Un creador de contenido para una audiencia de entidades cósmicas. Al sistema le importaban dos cosas: el terror y el entretenimiento. Al igual que cualquier otra empresa, otorgaba algunas recompensas a sus empleados y probablemente obtenía enormes beneficios de sus clientes. La página de la tienda era la siguiente, y era enorme. Aquí estaba todo. ¿Dinero de verdad? Sí. Información. Guías sobre todo tipo de temas, desde cómo abrir cerraduras hasta cómo construir una nave espacial. Herramientas y aparatos. Cosas comunes. Cosas no comunes. Cosas que sin duda violaron varios tratados internacionales. Oh, aquí también hay un niño pequeño y un hombre gordo. Lo siento, gente japonesa. Ah. Por fin, poderes de anime. Gracias, amigos japoneses. Linaje Ackerman. Linaje Anma. Por encima de 200 TP. Siguió desplazándose por la pantalla. Plantilla de Goku. Plantilla de Saitama. El precio tenía tantos ceros que dejó de contarlos. Plantilla de Sun Jinwoo. Lo mismo. Básicamente imposible de conseguir. Pokémon. Podía comprar Pokémon. Un Magikarp seguía costando 80 TP, lo que le pareció un insulto personal. Próximo, página de transmisión. En comparación con la tienda, era casi decepcionantemente normal. Una interfaz limpia. Un botón grande y muy fácil de pulsar. Iniciar transmisión. Poco. Después de eso fue Terror Tools. Luke hizo clic. Y se detuvo. Y yo. Bueno. Eso fue interesante. Muy interesante. Terror Tools resultó ser mucho más impresionante de lo que sugería su nombre tan insípido. La sección estaba repleta de funciones para la recopilación de información, el pirateo informático, la vigilancia y la lucha contra la vigilancia. Parecía menos una caja de herramientas y más el panel de control de una agencia de inteligencia unipersonal. Lamentablemente, casi todo estaba cerrado con llave. Solo estaba disponible la pestaña de antivigilancia.
Todo lo demás aparecía atenuado, inaccesible y cubierto con iconos de candado. La mayoría de las funciones requerían completar la misión para principiantes antes de poder usarse. Otras exigían TP para desbloquearse y mejorarse. Por ahora, Luke solo podía contemplar las posibilidades. Y había muchas posibilidades. Bueno, al menos la protección contra la vigilancia funcionó. Esto será muy útil para mantener a la policía alejada de la casa de Dumpy. Luke estaba entusiasmado. No consideró la misión que el sistema le había encomendado como una exigencia a punta de pistola, sino como un trabajo por el que le pagarían. Tras terminar de explorar la aplicación, se recostó en su silla, mirando al techo. 15 minutos. 5 rehenes. 0 víctimas. Ese era el listón. Lo mínimo indispensable para completar la misión y mantener el sistema en funcionamiento. Pero la tienda había dejado algo dolorosamente claro. Si quería lo bueno, los poderes, los linajes, la plantilla de Saitama necesitaba TP. Y el TP se conseguía completando misiones. Necesitaba un plan. Necesitaba una personalidad. ¿En qué tipo de terrorista quiero convertirme? Y Luke lo dijo en voz alta. Inmediatamente después hizo una mueca. Esa no es una frase que jamás pensé que diría, reflexionó, pasándose una mano por la cara. Pero ahí estaba. En el universo Marvel. Con un sistema terrorista en su bolsillo y una familia que casi había muerto ese día porque él era demasiado impotente para hacer algo. Identidad dual. Eso era innegociable. No podía hacer esto como Luke Dumpy, hijo de Phil y Claire, hermano de Ale y Alex. Ese chico tenía un futuro. Una familia. Una vida. El terrorista tenía que ser otra persona. Alguien a quien el mundo no pudiera rastrear hasta una casa suburbana con un techo ligeramente dañado. Se sentó en su mesa de estudio, sacó un cuaderno y escribió en la parte superior de una página en blanco. Operación. Primera corriente. Luego se quedó mirando la hoja en blanco durante un buen rato. ¿Cómo? Gracias por leer. 4. Capitán 4. Armas y gloria. Al día siguiente, Luke se encontró en medio de un campo de golf bañado por el sol, vistiendo un polo blanco de uniforme, gafas de sol negras y una gorra que hacía todo lo posible por ocultar su crisis existencial. Daba la impresión de ser un empleado cualquiera de un campo de golf. Listo para repartir palos y señalar a los ricos el hoyo 18. En su interior, estaba haciendo cálculos. Ayer lo cambió todo. El helicóptero. El susto. Ver cómo la casa de su familia casi se convertía en un cráter porque él era demasiado impotente para hacer otra cosa que correr y gritar internamente. Spider-Gwen los había salvado. Pero, no podía confiar en esa suerte 2 veces. Así que ahí estaba él, supuestamente trabajando en su turno, pero en realidad solo seguía los pasos mecánicamente mientras su cerebro procesaba la misión. Sé lo que necesito para siquiera intentarlo. Armas. Y una ubicación perfecta. Iba a salir a explorar. En cada momento libre, deambulaba por la ciudad, haciéndose pasar por un peatón cualquiera mientras catalogaba mentalmente cada establecimiento comercial y público que encajara con el perfil. Poca gente. Varias vías de escape. No había demasiadas cámaras. Tiendas de conveniencia. Cafeterías. Pequeños supermercados. Bibliotecas, incluso. 5 rehenes. Ese era el número mágico. Lo suficientemente alto como para cumplir las condiciones de la misión. Lo suficientemente bajo como para que, en teoría, una sola persona pudiera manejarlo. Una sola persona, es decir, yo, por supuesto, pensó, mientras empujaba un carrito de golf para alinearlo con su pie. Luego se dirigió a la entrada principal, donde esperaban los invitados. Bueno, y al menos si tengo un arma decente. Y ahí radicaba el problema. El arma. Necesitaba algo imposible de rastrear. Algo que no pudiera vincularse con Luke Dumpy, un simple graduado de secundaria que trabajaba a tiempo parcial como caddy de golf. ¿Pero cómo? Nunca había hecho nada ilegal en su vida. Ni siquiera en su vida pasada había fumado marihuana, ni siquiera en la universidad. Y ahora estoy intentando averiguar cómo conseguir un arma de fuego para una transmisión terrorista. No se le escapó la ironía. Entonces. Opciones. Podría intentar robar una. ¿Pero de dónde? Entrar a robar en una armería parecía un billete de ida sin retorno para que lo atrapara el policía menos interesante del mundo. Incluso un simple informe policial lo arruinaría todo. No podía comprar uno, ni siquiera ilegalmente. Dejaría huellas que lo incriminarían. Sí, ni siquiera la web oscura serviría. Shield está en todas partes.
¿Y dónde está Shiel? También está Hydra. Espera, ¿es eso? Su mirada se posó en una figura que salía de una camioneta negra en la entrada principal. Un hombre calvo y enorme. Con una complexión más parecida a un pequeño tanque que a una persona. La cabeza calva y brillante. El traje blanco. La camisa morada debajo. Ese era Fisk. Wilson Fisk. El capo. El cerebro de Luke se detuvo en seco. Una idea peligrosa le vino a la cabeza. Luego otra. Su mente empezó a trabajar a toda máquina, ideando un plan. Róbale un arma a Fisk. El nivel de peligro, solo pensarlo le hacía latir el pecho con fuerza. Le empezaron a temblar las manos. Luke estaba asustado por dentro. Pero, sin darse cuenta, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. De acuerdo. Escúchame. No podía robar un arma de una tienda. Y mucho menos del mismísimo capo de la mafia. Eso sería un billete de ida sin retorno para convertirse en una decoración muy desagradable en la acera. Pero uno de sus secuaces, incluso el soldado raso más insignificante del imperio de Fisk, portaba un arma. Luke solo tenía que encontrar al más novato de todos, seguirlo y robarle el arma en el momento oportuno. Ni siquiera tendría que intervenir mientras el tipo estuviera de servicio o con su equipo. Simplemente esperaría a que el soldado raso, cuyo nombre no se menciona, terminara un largo y agotador turno de noche, se arrastrara de vuelta a su apartamento y se desplomara en la cama. Y luego, rápido y silencioso. ¿Existían riesgos? Por supuesto. Incluso un soldado raso con la más mínima experiencia en combate aplastaría a Luke en una pelea frontal. Pero no tiene por qué ser una pelea, ¿verdad? Luke exhaló lentamente, y su sonrisa se ensanchó apenas un poco. Esto es o una genialidad o la cosa más estúpida que he pensado en mi vida. Tenía la sensación de que el universo le haría saber cuál era muy pronto. Ese día, Luke hizo su trabajo. Casi siempre. Pero, bajo la rutina, añadió una nueva tarea a la lista. Observar. El grupo de Fisk era inconfundible. El mismísimo Kingpin se movía como una montaña, vestido con un traje blanco. A su alrededor, socios comerciales y hombres con chaquetas oscuras y auriculares lo rodeaban como satélites. El gordo era tan grande que tenía su propia fuerza gravitatoria. Luke bromeó para sí mismo y se mantuvo cerca sin llamar la atención. No se quedó mirando fijamente. Simplemente, se fijó en las cosas. ¿Qué secuaz trajo las bebidas? ¿Quién estaba junto a las camionetas? ¿Quién parecía llevar años haciendo esto y quién parecía estar todavía aprendiendo? Especialmente, esos socios nerviosos, incluso logró ayudar al grupo un par de veces. Les ofreció una toalla extra y señaló la piscina. Nada sospechoso. Simplemente un empleado servicial del campo de golf haciendo su trabajo. Y mientras lo hacía, se puso a escuchar a escondidas. Nada dramático. Ni planes secretos ni confesiones susurradas. Solo pequeñas cosas. Nombres. Gestos. ¿Quién parecía cansado? ¿Quién parecía vivir solo? La información es información, se dijo a sí mismo. Esa misma noche, la mayoría de personal ya había terminado su jornada. El estacionamiento estaba casi vacío. El sol había descendido lo suficiente como para proyectar largas sombras sobre el vestíbulo. Luke no se fue. En cambio, se dirigió hacia la recepción. Detrás estaba sentada Carla. 20 y tantos años. Mucho maquillaje. Rubia, así que, por supuesto, apenas era lo suficientemente inteligente como para realizar sus tareas básicas apenas y eso era todo. Hola, Carla, dijo Luke, apoyándose en el mostrador con una naturalidad que él no sentía. Un día largo, ¿eh? Carla bostezó. Uf. Ni me lo digas. Me duelen muchísimo los pies. Sí, probablemente deberías irte, dijo Luke. Puedo cerrar. No hay problema. Dudó durante medio segundo. Luego se encogió de hombros. ¿Estás segura? Positivo. Adelante. Relájate. Carla agarró su bolso, murmuró una despedida agradecida y prácticamente corrió hacia la salida. Luke esperó hasta que la puerta se cerró tras ella. Luego se deslizó en la silla de recepción y se giró hacia el ordenador. No apagó el ordenador, como era de esperar. E incluso si lo hubiera apagado, había una nota adhesiva con contraseñas de administrador escritas en el estuche de bolígrafos junto al ordenador. Gracias, Carla. Luke conectó discretamente el dispositivo USB que había comprado al ordenador y descargó los registros de entrada y de inscripción de miembros. Todo se descargó en un solo minuto. Al fin y al cabo, solo era texto, y no ocupaba mucho espacio. Revisaría los datos más tarde.
Ahora mismo, primero tenía que marcharse. Hay cámaras aquí, así que no podía quedarse mucho tiempo. Luke conectó la memoria USB a su computadora portátil y abrió los archivos. Supuso que no era la primera vez que Fisk visitaba el club de golf. Tipos como él no aparecían por ahí sin más. Todo tenía que ser perfecto. El campo adecuado, la privacidad justa, el trato servil del personal. Y, efectivamente, los registros lo confirmaron. Fisk había estado aquí varias veces en los últimos 2 años. Nombres. Fechas. A veces incluso pequeñas notas sobre incidentes menores. Pero a Luke no le interesaba Fisk en sí. Le interesaban los nombres menos conocidos. Los que estaban ligados al séquito de Fisk como percebes a una ballena. Filtró los datos. Inscripciones recientes. Caras nuevas. Cualquiera que haya sido añadido a la lista de invitados aprobados de Fisk en los últimos 6 meses. Aparecieron algunos nombres. Luke los cotejó con las redes sociales, los registros públicos, todo lo que pudo encontrar. Y me topé con un muro. Estos tipos no eran nuevos. Llevaban años en Fisk. Probablemente habían ido ascendiendo puestos hasta ganarse la confianza suficiente como para llevar una bolsa en un campo de golf. Por supuesto, pensó Luke, frotándose los ojos. Pero de todos modos no esperaba encontrar a su objetivo en esa lista. Eso habría sido demasiado fácil. No, su verdadero objetivo era diferente. Observó cada nombre. Luego miró sus conexiones. Amigos. Familia. Alguien debió de haber traído a un amigo. Un hermano menor. Un primo que necesitaba trabajo y no tenía las habilidades ni la moral suficientes para un trabajo de verdad. Y ahí. Listo. 6 de los miembros recientes vieron cómo algún amigo o hermano menor se unía a la organización de Fisk en algún momento de los últimos meses. Luke revisó sus perfiles en redes sociales. Observó sus fotos. Leyó sus publicaciones. Todo. La mayoría de ellos fueron lo suficientemente inteligentes como para pasar desapercibidos. Pero dos eran tontos. Uno de ellos incluso posó con una pistola en su historia de Instagram. Una pistola negra brillante sostenida de lado, como si estuviera en un videoclip. El pie de foto era un solo emoji de calavera. Luke guardó la captura de pantalla. Este tipo publicaba constantemente. Historias. Actualizaciones. Su rutina era prácticamente una invitación abierta. Iba a un bar diferente cada día. Vivía en un apartamento sin ascensor y sin seguridad visible. Y, lo más importante, le encantaba beber. Me encantaba beber. Luke pasó los siguientes 6 días siguiéndolo. A distancia. Con cuidado. Aburrido. Solo una cara más entre la multitud. Aprendió el patrón. Trabajo. Bar. Casa. Repetir. Siempre sola al final de la noche al regresar a casa. Siempre tropezando un poco. Perfecto. El 7.º día. Pasada la medianoche. Asterisco y asterisco la maldita Cristina me dejó otra vez, y balanceándose de un lado a otro, borracho de alcohol, el low-level grunt subió las escaleras y caminó frente a su apartamento. Introdujo la llave en la cerradura, abrió la puerta con un clic y entró. Balanceándose de un lado a otro sin preocupaciones. Se dio la vuelta para cerrar la puerta de golpe y entonces, ¡bam! Algo le golpeó y perdió el conocimiento. Primer paso completado. Gracias por leer. 5. Capitán 5. El terror se alza y buenas noticias. Luke por fin había conseguido un arma. Y lo que es aún mejor, había encontrado el lugar perfecto para su transmisión de terror. Tras arrebatarle el arma a aquel desafortunado soldado raso, Luke pasó la siguiente semana entrenando en silencio con ella. Practicaba desenfundar, apuntar y manejar el arma en su habitación siempre que la casa estaba vacía. Entre las sesiones de práctica de tiro en seco, también dedicó horas a analizar minuciosamente cada detalle de su plan. Sin embargo, no puede librarse a esa sensación de ansiedad en el pecho. Aquella noche, hacía una semana, había sido uno de los momentos más estresantes de su vida. Como un tipo completamente normal de su mundo anterior, necesitó hasta la última gota de coraje para acercarse sigilosamente a ese hombre y dejarlo inconsciente. Le aterraba golpear demasiado fuerte. Un solo golpe certero en la cabeza podía matar fácilmente a alguien. Le habían temblado las manos todo el tiempo. Por suerte, la suerte estuvo de su lado. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para dejarlo inconsciente sin causarle daños graves. Luke incluso le tomó el pulso 2 veces, y no había ni una gota de sangre.
El hombre seguía respirando con normalidad. Estaría bien. Probablemente solo despertaría con un dolor de cabeza insoportable y sin suar. Pero esa experiencia le enseñó algo. Necesita fortalecer su carácter para los días venideros. Y necesita ser implacable. El universo Marvel era peligroso, sobre todo este, donde existían los X-Men y quién sabe qué otros elementos secretos. Si no era una invasión alienígena, un villano cualquiera cada semana podía acabar con toda tu descendencia. Luke tenía que adaptarse. Tenía que hacerse más fuerte, y ya que se le había presentado una oportunidad, iba a aprovecharla. Ahora, después de una semana completa de preparación, esta noche era la noche. La ubicación estaba asegurada. Una pequeña tienda de conveniencia que abría hasta tarde, en las afueras de la ciudad, en un callejón. Poco tránsito peatonal después de las 9 de la noche. 2 salidas. 3 cámaras que ya había inspeccionado, pero, sinceramente, las cámaras eran irrelevantes. Era un tipo de streamer muy particular. De esos que tienen una aplicación para ello. Abrió Testream en su teléfono y pulsó el icono de herramientas de terror. Básicamente, era un truco para aspirantes a supervillanos. Antivigilancia, hackeo automático, invisibilidad digital. Pero, aparte de la antivigilancia, las demás herramientas estaban bloqueadas por el momento. Activó el modo antivigilancia. Su corazón latió con fuerza e insistencia contra sus costillas. Observó fijamente su mochila. Además de los suministros habituales, contenía un objeto especial e inesperado que había encontrado en la casa de aquel soldado raso. Esbozó una leve sonrisa. Esto prometía ser divertido. Es hora de irse, exactamente a las 10:47 p.m., Luke entró en la tienda. Sudadera negra con capucha, mascarilla quirúrgica estándar, gafas oscuras, mochila colgada a la espalda, la pistola bien guardada bajo la sudadera. Esa mirada le valió una mirada fija e instantánea de la cajera y una segunda mirada más penetrante del chico que reponía un estante. Luke los ignoró por completo y comenzó a curiosear, recorriendo los estrechos pasillos como si fuera un simple noctámbulo comprando leche. 2 jóvenes ya estaban allí, mirando las comidas preparadas. Las conocía. Trabajaban en ventas en una corporación sumamente explotadora y siempre compraban la misma comida precocinada para microondas después de sus turnos. Las había estado siguiendo, principalmente en línea y 2 días alternos después del trabajo. Lo suficiente para conocer su horario. Se suponía que había un cliente habitual más. Un tipo que solía aparecer por aquí a estas horas, tan predecible como un reloj. Ya habían transcurrido 10 minutos desde que Luke entró, y aún no había rastro de él. Esta noche, el muy canalla había decidido no venir. Luke cogió un cartón de leche y se quedó mirando la puerta. Nada. Las mujeres ya estaban terminando. La tienda se sentía desoladoramente vacía. 4 objetivos en total. Eso no era todo. Demasiado pocos para la cuota del sistema. Maldita sea. ¿De verdad voy a tener que cancelar? Suspiró. Quizás debería pagar la leche e irse. Que lo haga otro día. Se dirigió al mostrador y pronto las mujeres también hicieron cola detrás de él. Pagaron con el cambio exacto, con la mirada perdida y en silencio. Mientras Luke esperaba a que la cajera escaneara los artículos, oyó que se abría la puerta de entrada, detrás de la máscara, la boca de Luke se curvó. La cajera entregó la leche en una fina bolsa de plástico, visiblemente aliviada. El bicho raro acababa de comprar leche. A veces la gente tiene aficiones extrañas. El cajero pensó, dejando de lado sus sospechas. Un grave error, muy humano. Luke se giró. Un hombre, de unos 27 años, entró. De complexión normal, no parecía representar una gran amenaza. Detrás de él, una mujer embarazada ya escudriñaba la tienda con un interés cansado. Vaya, vaya. Un cliente nuevo, y encima vino acompañado. Una rehén embarazada. No era un problema. Era perfecta. Con ella como moneda de cambio, sería más fácil amenazar al hombre cuando Luke comenzara. Ahora 6 personas, sin contarlo a él mismo. 3 hombres, 3 mujeres. Un reparto equilibrado. Los números se habían estabilizado solos. Luke caminó hacia la salida y se detuvo. De su sudadera sacó la máscara del Joker y se la puso. Tiró rápidamente de una palanca y la persiana de seguridad de la tienda se cerró con un estrépito que rompió el silencio de la música pop. ¿Qué demonios? ¿Por qué cerró la persiana? Oye. ¿Qué coño crees que estás haciendo? Jim, el dependiente, avanzó con paso firme, con una expresión de furia a punto de estallar.
El cajero saltó por encima del mostrador para apoyarlo. La mano de Luke se deslizó bajo su sudadera con capucha y sacó la pistola. La apuntó al pecho de Jim. Jim dijo, con una voz tranquila como la de un anuncio grabado. Te sugiero que te detengas justo donde estás. Jim se detuvo. La cajera se quedó paralizada. Los clientes entraron en pánico. Todos. La voz de Luke se quebró, con un tono autoritario. Pónganse de rodillas. Ahora. Luke sabía que tenía muy pocos segundos para controlar la situación. Caminó directamente hacia Jim, lo empujó hacia atrás, lo hizo girar y lo condujo hacia el mostrador como a un estudiante desobediente. Dije. Otro empujón, más fuerte, el arma barriendo la habitación. Ponte de rodillas, maldita sea. Oye, hombre, déjanos ir, ¿de acuerdo? ¿Qué te hemos hecho? El hombre que acompañaba a la mujer embarazada se había adelantado medio paso, con un brazo extendido como si pudiera protegerla de una bala. Su voz se quebró al decir listo. La cajera aprovechó la oportunidad. Oye, cálmate. Llévate todo lo que necesites y vete. No le diremos nada a nadie, te lo juro. Vamos. Estaban hablando sin permiso, podían intentar forcejear, y eso, podía ser peligroso, tenía que controlarlos, necesitaba infundirles miedo, y simplemente blandir el arma no estaba funcionando. Luke ladeó la cabeza. Detrás de la máscara del Joker, su expresión era indescifrable, pero su voz salió monótona y pausada, con una calma que eriza la piel más que un grito. Luke ladeó la cabeza. Bajo la máscara del Joker, su rostro permanecía inexpresivo. ¿No me oíste? De rodillas. Ahora. Apretó el gatillo. Estallido. El disparo abrió un agujero en las baldosas del techo. El sonido fue ensordecedor en aquel pequeño espacio. Los dos edificios contiguos a la tienda estaban vacíos. Pero incluso si la suerte no estaba de su lado y alguien lo denunciaba, la policía tardaría más de 15 minutos en llegar. El tiempo necesario para la misión. Disparar el arma fue un riesgo necesario y calculado que Luke tuvo que correr. Esto afianzaría la gravedad de la situación en los corazones de esas personas. Tal como se esperaba, el disparo de advertencia había surtido efecto. Las dos jóvenes gritaron y se desplomaron al instante. Los hombres cayeron, con las rodillas crujiendo contra el linóleo, llevándose las manos a la cabeza. La mujer embarazada se hundió con un suave sollozo de terror, mientras su marido se agachaba a su lado. Sin apartar la vista del grupo, Luke tiró de su mochila hacia adelante, la abrió con una sola mano y sacó algo. Lo sostuvo entre el pulgar y el índice, dejándolo colgar. Un bloque de masilla, cables, un temporizador digital rudimentario. Nada sofisticado, pero inconfundible. Todos ustedes saben lo que es esto. Nadie habló. El color desapareció de sus rostros. La mujer embarazada contuvo la respiración. Jim, aún de rodillas, miraba el aparato como si tuviera vida propia. Luke dejó que el silencio se prolongara, sintió el miedo crudo que impregnaba el aire y luego guardó cuidadosamente la bomba en la mochila. Cerró la cremallera, avanzó y arrojó la mochila al grupo de rehenes. Cayó con un golpe sordo que hizo que todos se estremecieran. Tengo el control remoto en la mano. Si desobedecen, todos subiremos. La cajera se derrumbó. Por favor, ¿por qué hace esto? Somos una tienda pequeña, no tenemos casi nada. Por Dios. Esa mujer está embarazada. Al menos déjela ir. Por favor. Esa es inteligente. La mano que sostenía el arma de Luke se movió, y la boca del camión se desplazó hasta quedar justo en el centro de la frente del cajero. Larry dijo, y el nombre le cayó como una cuchillada. Si vuelvo a oírte decir una palabra más, te dispararé en el acto. Luego iré directamente a la calle Woodben a visitar a tu querida esposa Linda y a tus dos hijas. ¿Me entiendes? Los ojos de Larry se abrieron de par en par, horrorizado. Abrió la boca para preguntar cómo lo sabía, pero Luke simplemente señaló con un dedo la sonrisa pintada en su máscara. SHHH. El sonido se ahogó en la garganta de Larry. Un terror frío y visceral le recorrió la espalda, y todos en la tienda lo sintieron indirectamente. No era una broma. Este hombre conocía sus nombres, sus familias, sus hogares, y hablaba completamente, terriblemente en serio. Nadie más emitió un sonido. Los rehenes se acurrucaron sobre sí mismos. Se estableció el control. Luke echó un vistazo a la hora. 1 minuto y 20 segundos desde que el obturador se había cerrado de golpe.
Había empezado la transmisión 6 minutos antes, con el teléfono ya reproduciendo desde su sitio en la estantería refrigerada, lo había colocado allí cuando estaba buscando leche, pero no estaba seguro de cómo se contabilizaba la duración de terror. Mejor contar desde el momento en que comenzó la verdadera situación de rehenes. 15 minutos para retenerlos. 15 minutos para generar el tipo de miedo del que la aplicación se alimentaría. Se aclaró la garganta suavemente, un sonido obsceno en el silencio. Bueno, señoras y señores, ¿qué les parece si charlamos un rato? Gracias por leer. 6. Capitán 6. El terror se alza segundo. Bueno, señoras y señores, ¿qué les parece si charlamos un rato? Luke dejó que las palabras quedaran suspendidas en el aire. En su mente, el reloj ya corría. 15 minutos. 15 malditos minutos son una eternidad en una habitación llena de gente aterrorizada. Tenía que mantenerlos distraídos, con la atención fija en él, para que no empezaran a sopesar las probabilidades de reducir a un solo pistolero. Necesitaba interpretar a la perfección el papel del loco impredecible. Se recostó contra el mostrador de la caja, asegurándose de mantener una distancia prudencial del grupo que estaba en el suelo. Mantenía la pistola suelta pero lista, apuntando generalmente hacia abajo. Intentaba parecer relajado. Despreocupado. Como si simplemente estuvieran pasando el rato. Eso solo lo hizo más espeluznante. Déjenme aclarar algo de inmediato, dijo Luke, sacudiendo la cabeza. La sonrisa gélida de la máscara del Joker contrastaba macabramente con su tono suave, casi decepcionado. Ustedes creen que esto es un robo. Creen que me importa la caja registradora del Larry o los $30 que tienen en sus billeteras. Larry se estremeció de nuevo. No, no, dijo Luke chasqueando la lengua. Esto no tiene que ver con dinero. Se trata de algo mucho más personal. Se apartó del mostrador y dio un paso lento hacia adelante. Todo el grupo se tensó como un resorte a punto de estallar. El marido acercó un poco más a su esposa embarazada. Vine aquí porque todos ustedes me intrigaban. Por alguna razón, sentía verdadera curiosidad por cada uno de ustedes. Luke hizo un gesto con la pistola, un saludo casual. Verás, estoy muy sola. Nadie me habla. Y cuando intento iniciar una conversación, no me escuchan. En un grupo, mi voz simplemente se apaga. Me ignoran. No soy importante. No me quieren. Con la mano libre, emuló secarse una lágrima que caía por debajo del orificio de plástico de su máscara. Casi me había dado por vencido. Había decidido desaparecer para siempre. Pero entonces los vi. Me vi reflejado en ustedes. Sus vidas, sus rutinas, sus pequeñas luchas, se parecían a las mías. Me sentía identificado con ustedes. Los sentía como verdaderos amigos. Los amigos que nunca tuve. Su voz se suavizó, casi con reverencia. Tenía muchísimas ganas de hablar contigo. Pero sabía que me ignorarías, como todos los demás. Incluso yo ignoraría a un bicho raro como yo. Jaja. Su tono denotaba una tristeza silenciosa y patética. Por un instante, quizás debido a las hormonas, un destello de compasión incómoda cruzó el rostro de la mujer embarazada, antes de que su voz se apagara. Solo quería que me vieran. Sentirme importante. Que me escucharan. Hizo una pausa, y la falsa tristeza se desvaneció al instante. Y que me obedecieran. La breve ilusión de un hombre triste y destrozado se desvaneció, dejando en su lugar solo a un depredador profundamente perturbado. Una nueva oleada de terror invadió a los rehenes. Luke divisó un pequeño taburete metálico junto al mostrador. Lo enganchó con el pie y lo arrastró con un chirrido metálico contra el azulejo que hizo que la cajera se sobresaltara. Se sentó, apoyando el codo en la rodilla, con la pistola firmemente sujeta. La bomba seguía emitiendo pitidos, manteniendo al grupo en tensión. Así que, les pregunto de nuevo. Hablemos. Hablemos de verdad. Díganme algo cierto sobre ustedes. Levantó la muñeca izquierda, mirando teatralmente un reloj imaginario. Porque durante los próximos 13 minutos, más o menos, vamos a ser los mejores amigos. Y los amigos no guardan secretos. Cambió de objetivo, y el hocico negro se posó directamente sobre una de las dos empleadas de la empresa. Era morena, de 27 años. Cassie, dijo Luke en voz baja. La mujer jadeó, sus ojos se abrieron de horror al oír su propio nombre. Empecemos contigo. Yo ya lo sé todo sobre ti, pero ellos no. Luke ladeó la cabeza, con la máscara del Joker mirándola fijamente sin pestañear. No seas tímida, Cassie. Preséntate a la clase.
Casi abrió la boca, pero lo que salió fue apenas un susurro, entrecortado y seco. Yo, soy Cassie Adams. Tengo 27 años. Trabajo como analista de ventas en una empresa farmacéutica. Las palabras brotaron como si estuviera leyendo un guión que había olvidado. No se atrevió a mirar la máscara. Luke ladeó la cabeza. Ahí está. No fue tan difícil, ¿verdad? Su voz era cálida y alentadora. A todos se les erizó la piel. Ahora dime, Cassie. ¿Qué tal tu día? ¿Pasó algo interesante? ¿Algún chisme? Me muero por saberlo. La pregunta era tan surrealista, tan ridículamente común que Cassie parpadeó, mezclando miedo y confusión. Ese loco tenía una pistola, una bomba, y quería oír los chismes de la oficina. Estuvo bien, logró decir. Un día normal. Trabajé un poco más de lo habitual. Tuve más reuniones. No escuché ningún chisme. Estuve trabajando todo el tiempo. Luke dejó escapar un silbido bajo. ¡Guau! ¿Trabajaste sin parar todo el día? Eso sí que es dedicación, Cassie. De verdad, estoy impresionado. Su voz sonaba casi sincera. Ella asintió débilmente, sin estar segura de si aceptar era lo correcto. MMM. ¡Qué dedicación! Se inclinó hacia adelante en el taburete, con la pistola aún apoyada en el muslo. Sinceramente, es inspirador. Casi quiero ser como tú. El sueldo debe ser bueno, ¿verdad? El ambiente debe ser agradable. Dime cuánto ganas y cuánto tiempo les dedicas. Casi hizo fuerza en su garganta. Podía sentir las miradas de los otros rehenes, que la obligaban a responder y a mantener la calma. Gano unos 3.000 al mes, dijo, la cifra sonando patética en el aire viciado. Normalmente 12 horas al día. A veces y a veces 14 o 15. Vaya, vaya. Luke se echó hacia atrás como si la información lo hubiera empujado físicamente. ¿Por eso siempre paras aquí tan tarde? ¿Para cenar a medianoche porque acabas de salir del trabajo? Negó con la cabeza lentamente. Maldita sea. Ahora entiendo por qué tienes tan mala salud. Es triste, Cassie. De verdad. Su tono era suave, casi compasivo. Luego, la compasión se agrió. Dejó la declaración en suspenso. Yo jamás podría hacer eso, dijo. Ese tipo de esfuerzo por alguien que ni siquiera recordaría tu nombre al día siguiente de despedirte. Señora, respeto el esfuerzo, pero prefiero renunciar antes que malgastar mi vida. Cassie contuvo la respiración. Algo cambió en su tono. La falsa admiración se transformó en desprecio. Déjame adivinar, continuó. Tu jefe te regaña por cualquier cosa. Casi todos los días, ¿verdad? Ella no respondió. Tenía los ojos llorosos. Sí. Ya me lo imaginaba. Luke suspiró con un tono teatral y decepcionado. Sinceramente, cuando te vi esas pocas veces, pensé que tenías más y propósito. De verdad. Pero no eres más que un esclavo. Me inclinó la máscara, observándola. Supongo que no somos tan parecidos después de todo. Jamás permitiría que me usaran así. Me has decepcionado, Cassie. Una lágrima rodó por su mejilla. No sollozó. Se quedó paralizada, las palabras la calaron hondo. La verdad dolía más que cualquier amenaza. Y entonces el terror volvió a alcanzar su punto álgido, porque él había dicho que estaba decepcionado, y un loco decepcionado con una pistola podría decidir que no valía la pena mantenerla cerca. Todo su cuerpo se heló. Pero el dicho loco solo suspiró de nuevo, enderezándose en su asiento. En fin. Pasemos a hablar de tu amiga Jessica. Unos minutos antes sí, estoy seguro, sí, fue un disparo. Un disparo. Ya te di la dirección, por favor, ven lo más rápido que puedas. La persona que llamaba era la misma que Luke había estado esperando antes. Esa noche, iba con retraso. Estuvo a punto de darse la vuelta al ver la persiana de seguridad bajada, algo extraño a esas horas, pero el seco disparo desde dentro lo dejó paralizado. Se agachó detrás de un coche aparcado, con el teléfono ya temblando en la mano, y marcó. ¿Mala suerte? No. Esto fue culpa de Luke. Esta noche, cuando surgió una variable, Luke debería haberse marchado sin más. Pero en cuanto vio entrar al nuevo cliente y a su acompañante embarazada, los números le parecieron perfectos. Más fáciles de controlar. Esa decisión impulsiva había anulado la prudencia, y ahora el plan ya tenía una fisura. En algún lugar de ahí fuera, las luces de un coche patrulla estaban a punto de encenderse. 7. Capitán 7. El terror se alza. Tercero. Habían transcurrido 13 minutos desde que Luke tomó el control de la habitación.
13 minutos de puro y sofocante pavor. No gritó ni hizo exigencias descabelladas. Simplemente les habló con naturalidad sobre sus vidas. Pero precisamente eso era lo que lo hacía tan aterrador. Su tono, sus amenazas y su conocimiento inverosímil de sus rutinas privadas les arrebataron toda la tranquilidad. Hablaba como si hubiera vivido dentro de sus paredes, observando sus momentos más íntimos. La retorcida y falsa empatía que mostraba este psicópata enmascarado los inquietó más que la pistola que sostenía en la mano o la bomba que emitía un pitido. Pero tras esa sonrisa fingida, todo era un engaño. Luke no era un fantasma omnisciente. Simplemente se basaba en la observación superficial y en conjeturas básicas, dejando que el miedo de los rehenes rellenara los huecos. ¿Y qué había del marido y su esposa embarazada? Luke no sabía absolutamente nada de ellos. Nunca los había seguido y ni siquiera conocía sus nombres. Pero no necesitaba un expediente para averiguarlo. Simplemente sacó a relucir ansiedades universales y problemas comunes en las relaciones. El estrés tácito de la llegada de un bebé, los resentimientos ocultos, los miedos silenciosos que se acumulaban. Expuso sus inseguridades más profundas y privadas a la cruda luz fluorescente, obligándolos a afrontar problemas que ni siquiera se habían atrevido a susurrarse en la oscuridad. Funcionó a la perfección. Sus suposiciones casuales dieron en el clavo, dejando a la pareja completamente paralizada, aterrorizada. Para ellos, era como si aquel loco conociera sus secretos más oscuros y personales. Miedos y dudas que ni siquiera se habían atrevido a confesarse. A sus ojos, ya no solo mantenía sus cuerpos como rehenes. Les había arrebatado sus almas. 2 minutos más. Solo 2 minutos más y la misión estaría completa. Luke mantuvo la respiración tranquila. La sonrisa gélida de la máscara del Joker ocultaba el frío cálculo que se reflejaba en sus ojos. Los había destrozado a todos con una maestría asombrosa. El miedo era visible en sus ojos, el miedo a ese loco. Pero, entonces lo oyó. Débil al principio, fue creciendo, intensificándose hasta convertirse en algo inconfundible. Una sirena. Y otra detrás. Los ojos de Luke se abrieron de par en par detrás de la máscara. Sintió un nudo en el estómago. ¿Qué? ¿Policía? ¿Cómo demonios lo hicieron? Sus pensamientos tartamudeaban, chocando entre sí. El disparo. Alguien afuera debió haber oído el maldito disparo. Pero lo había previsto. Había tenido en cuenta los tiempos de respuesta habituales, la apatía del vecindario, los edificios vacíos de al lado. Incluso con una llamada al 911, los coches patrulla no tenían por qué llegar tan rápido. Así es como siempre han funcionado estas cosas. ¿No podían haberse demorado como siempre? Solo unos minutos más. Se suponía que debían ser lentos. ¿Acaso no siempre lo eran? Inseguros, esperando confirmación, enredados en sus propios procedimientos. Esperar. Sí. Todavía había una cosa de la que Luke estaba seguro. La policía no sabía qué estaba pasando dentro de la tienda. Solo había una posibilidad. Solo recibieron un reporte de disparos, nada más. Aún no están seguros. No irrumpirán como un equipo SWAT. Querrán confirmarlo primero. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia los rehenes. A menos que, si gritaban, o si la policía se daba cuenta de que se trataba de una situación de rehenes, las cosas se descontrolaban al instante. Los policías irrumpían. Tuvo que aplastar esa esperanza de inmediato. Vaya, vaya, dijo Luke, manteniendo ese mismo tono de voz inquietantemente tranquilo. Parece que tenemos invitados no deseados. Parece que nuestra pequeña charla tiene que terminar. Los rehenes se removieron, algunos de ellos mirando hacia las ventanas cerradas. Ah. No te emociones, advirtió Luke en voz baja. Sigo aquí. Y esto, golpeó la mochila con la punta del zapato, sigue muy vivo. Afuera, un puño pesado golpeaba la persiana metálica. Policía. Hemos recibido un reporte de disturbios. ¿Está todo bien ahí dentro? Gritó una voz masculina. Luke se inclinó hacia adelante, llevando lentamente el dedo a la sonrisa roja pintada de su máscara del Joker. Con la otra mano, levantó el control remoto de la bomba, dejando que todos vieran su pulgar sobre el gatillo. SHHH. Se enderezó y se movió. No hacia la puerta principal, sino hacia la parte de atrás. La puerta tras el mostrador daba al almacén, y el almacén al callejón trasero. Ya lo había explorado. Una salida limpia. Sin darle la espalda del todo, abrió la puerta de una patada. Luego entró y la cerró de golpe tras de sí. Ahora tengo que correr.
El trastero era pequeño, repleto de cajas de cartón y productos de limpieza. Tardó segundos en llegar a la salida trasera. Agarró la manija, planeando ya su ruta por el callejón, hacia la calle siguiente, desapareciendo en la noche. Sí, señor. Vigilaremos esta puerta. Una voz. Justo afuera. Mierda. Luke se quedó paralizado. El corazón le latía con fuerza. ¿Ya? Ni siquiera había pasado un minuto y ya habían encontrado la puerta trasera. ¿Desde cuándo los policías eran tan competentes? Su suerte estaba maldita. Absolutamente maldita. No había tiempo para más maldiciones. Recorrió la habitación con la mirada. Escaleras. Una estrecha escalera que conducía hacia arriba. El edificio solo tenía una planta baja, pero encima estaba la terraza. Los dos edificios vecinos tenían la misma altura. Podía saltar de uno a otro. Era su única oportunidad. Subió corriendo las escaleras, golpeando el hormigón con los pies. La puerta de la azotea estaba cerrada con llave. Un candado barato, oxidado pero resistente. No hay opción. Levantó el arma, apuntó y disparó. El mecanismo se rompió con un crujido seco. El sonido resonó por los tejados. Abajo, ese único disparo fue toda la confirmación que la policía necesitaba. Ve. 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 Escuchó cómo se abría de golpe la persiana delantera. Luego, la puerta trasera se hizo añicos. Estaban dentro. Tenía segundos. Luke irrumpió en la terraza, sintiendo el frío aire nocturno golpearle la cara. Cerró de golpe la puerta del tejado y echó a correr. El muro que separaba este edificio del siguiente apenas medía 1 metro de altura. Lo saltó sin dificultad, con los zapatos rozando el tejado de grava. Congelar. El grito provino de atrás. Los agentes que habían entrado por la puerta trasera ya habían llegado a la terraza. Los haces de luz de las linternas atravesaban la oscuridad, iluminando su espalda. Luke no se detuvo. Corrió a toda velocidad por el segundo tejado. Y entonces y nada. El siguiente edificio tenía 3 pisos de altura, a por lo menos 20 metros de distancia. Demasiado lejos para saltar. Sin cornisa. Sin escalera de incendios. La azotea terminaba en un precipicio. Alto o disparamos. Luke no se detuvo. No podía permitirse que lo atraparan. Corrió directamente hacia el borde y saltó al vacío. Por un instante, se quedó suspendido en el aire, con los pies pateando el vacío. El viento rugía junto a sus oídos. El oscuro callejón se abría bajo sus pies. Entonces lo deseó. El teléfono. Aparece. Se materializó bajo su pie derecho. Se impulsó con ella, lanzándose hacia arriba y hacia adelante. Otra vez. La invocó en el aire, sin pisar nada, elevándose aún más. Vamos. Vamos. Paso. Salta. Paso. El teléfono mágico aparecía y desaparecía bajo sus pies una y otra vez, dándole en cada ocasión el impulso justo para seguir adelante. Como si estuviera flotando en el aire. Básicamente, corría por el cielo. Los policías permanecían inmóviles en la azotea, con sus linternas apuntando a la escena imposible. Un hombre, dando saltos en el aire, se alejaba trepando hacia la noche. No dispararon. Al fin y al cabo, no se había dado la orden de disparar a matar. Luke no era para tanto. Luke sobrevoló el hueco entre los edificios, con el corazón latiéndole con fuerza, los pulmones ardiendo y una sonrisa salvaje e incrédula oculta tras la máscara del Joker. No miró atrás. Lo que no sabían era que estaban presenciando el ascenso del mayor villano autoproclamado de todos los tiempos. El líder de la mayor organización terrorista. Uno para aterrorizar a todos. El terror aumenta. Aterrorizar. El auge del terror. En el próximo capítulo obtendrá sus primeros poderes. El Kir de Bakugo, supongo que es gran explosión. El Kir de Dios asesino dinamita es muy apropiado para un terrorista. Díganme sugerencias para el futuro, nada demasiado poderoso por ahora. Deja un comentario o una reseña, me alegran el día. Gracias por leer. 8. Capitán 8. El despertar de las peculiaridades en Marvel. Era sábado, un agradable día de fin de semana. La televisión estaba encendida, emitiendo algún noticiero vespertino, y nadie prestaba atención, hasta que el tono del presentador cambió. Anoche se produjo un caso verdaderamente insólito en Nueva York. Un psicópata armado mantuvo a 6 personas como rehenes en una pequeña tienda de conveniencia durante media hora. ¿Su exigencia? Simplemente quería hablar. Phil hizo una pausa a mitad de la masticación, con un cacahuete a medio camino de su boca. Espera, ¿qué?
La reportera continuó, con una expresión que reflejaba una cuidadosa mezcla de preocupación profesional e incredulidad apenas disimulada. Según la policía, el hombre enmascarado que llevaba una máscara de payaso, nada menos utilizó una bomba simulada y una pistola para obligar a sus víctimas a conversar. Al parecer, conocía detalles íntimos de sus vidas personales, lo que llevó a los investigadores a creer que los acosó durante al menos un mes. Luke, recostado en el sillón con un tazón de cereales sobre el estómago, mantenía la mirada fija en la pantalla. Una leve sonrisa asomaba en la comisura de sus labios. ¿30 minutos? Qué descaro inflar tanto el tiempo. Por supuesto, guardó ese pensamiento para sí mismo. El sospechoso sigue prófugo. No se han encontrado grabaciones ni rastros. Las autoridades instan al público a denunciar de inmediato a cualquier persona sospechosa. Si nota que alguien le sigue o vigila su rutina, no lo ignore. Phil negó con la cabeza, cogiendo otro cacahuete. Vaya. Parece que la epidemia de soledad masculina es real después de todo. ¿Hay tipos por ahí que obligan a la gente a punta de pistola solo para tener una conversación? Sí, dijo Luke, llevándose un bocado de cereal a la boca. Imagínate la cantidad de tornillos que hay que tener para hacer algo así. Phil apuntó el cacahuete hacia sus hijos. Muy bien, chicos. Nueva regla. Si ven a alguien raro, a alguien que parezca un acosador, me lo dicen inmediatamente. ¿Alei? ¿Claire? Miró a su alrededor. Tú también, Luke. Desde la esquina del sofá, Alex bajó el libro lo suficiente como para echar un vistazo por encima de las páginas. Frunció el ceño. ¿En serio? ¿No crees que podría tener un acosador? Phil parpadeó. No, yo solo, Luke resopló. Tranquilízate, Marie Curie. No cree que seas inmune a los acosadores. Simplemente se olvidó de que estabas en la habitación. Llevo 45 minutos sentado aquí. Exclamó Alex, arrojándole un cojín a la cabeza de Luke. ¿Y desde cuándo conoces a científicos? Atrapó la almohada en el aire y dijo. Bueno, tienes la enfermedad de los nerds, y mutó para volverse contagiosa, ¿qué puedo decir? Alei jadeó mientras se alejaba de ellos, especialmente de Alex. Espera, ¿de verdad se ha vuelto contagioso? Luke reprimió las ganas de poner los ojos en blanco. Alex no lo hizo. En cambio, respondió. No te preocupes, solo afecta a las personas con un coeficiente intelectual superior a 35. Alei suspiró aliviada. Uf, gracias a Dios, supongo. Alei pareció aliviada, sin darse cuenta de que se habían burlado de ella en ese momento. ¿Acaso pensó que Alex se refería a la edad o algo así? Luke quedó realmente sorprendido por la enorme diferencia entre las capacidades mentales de sus dos hermanas mayores. El oficial Jefferson Davis estaba sentado en su escritorio, con la cabeza entre las manos, con el aspecto de un hombre que hubiera envejecido 10 años en una sola noche. Su café se había enfriado hacía una hora. No se había dado cuenta. Estaba demasiado ocupado reviviendo el desastre una y otra vez en su mente. La voz del capitán Stacky aún resonaba en su cabeza. Más temprano, una máscara de payaso, Davis. Una máscara de payaso. Tenías 6 agentes en el lugar, ambas salidas bloqueadas, y dejaste que un tipo con una máscara de payaso saltara por los tejados como un conejo de Pascua enloquecido. Señor, entiendo cómo suena, ¿en serio? Porque el Canal 7 publicó el titular aspirante a psicópata desaparece en el aire y ahora el comisario quiere mi cabeza en una estaca. Explícame otra vez qué viste. Despacio. Davis tragó saliva. Después de que irrumpimos, el sospechoso huyó al tejado. Lo perseguimos. Saltó desde el borde del edificio, salté al vacío, repitió Davis con voz inexpresiva. Sí, señor. Y entonces él, siguió adelante. Hacia arriba. Estaba pisando algo. Como si estuviera subiendo unas escaleras invisibles. Stacky lo miró fijamente durante un largo y doloroso instante. Luego se volvió hacia los demás oficiales que estaban firmes. ¿Alguien más quiere añadir algo a este informe? ¿Él también tenía una alfombra mágica? Nadie pronunció palabra. El capitán Stacky suspiró, un suspiro tan profundo que llenó la habitación. Hizo un gesto cansado con la mano hacia los demás oficiales. Todos los demás, váyanse. Oficial Davis, usted quédese. La sala se vació rápidamente. Nadie quería estar dentro del radio de la explosión. Stacky se dejó caer en la silla y se frotó las sienes. Cuando volvió a hablar, la ira había desaparecido. Reemplazada por algo peor. La decepción.
Jeff, escucha. ¿Sabes por qué estoy tan enfadado? Levantó la vista y se le veía cansado. Te conozco. Eres un buen policía. Capaz. Inteligente. De hecho, propuse tu nombre para teniente el mes pasado. Davis permaneció rígido, con la mandíbula tensa. Señor, déjame terminar. Stacky se inclinó hacia adelante. Este incidente es preocupante. No me importa si tiene poderes sobrenaturales o no. Y, caramba, incluso si dejaste que esto se saliera con la tuya, deberías haber hecho algo para evitar que esta noticia se filtrara a los medios de esta manera. El comisario me está presionando. Los medios están haciendo un festín. Y, para colmo, tenemos mutantes, justicieros y quién sabe qué más que hacen que toda la fuerza parezca un chiste. No puedo permitirme que uno de mis futuros tenientes pierda ni siquiera contra superhéroes. Al menos no contra perturbaciones tan descabelladas. Davis no dijo nada. Ahora bien, no sé si ese payaso tuyo que salta por los aires volverá a aparecer. Quizás sí. Quizás se desvaneció en el aire para siempre. Stacky tamborileó con un dedo sobre el escritorio. Pero tienes que darme algo. Arregla este desastre o resuelve otro caso importante, así podré impulsar tu ascenso y por fin podrás quitarme algo de trabajo de encima. Jaja. Davis enderezó los hombros. Entendido, señor. Lo tendré en cuenta de ahora en adelante. Será mejor que te vayas. Stacky cogió su café, hizo una mueca por el frío y lo dejó sobre la mesa. Puedes retirarte. Davis se disponía a marcharse, con la mano en el pomo de la puerta, y entonces se detuvo. Señor. Ese payaso, fuera lo que fuese, sigue por ahí. Y no creo que su motivo fuera tan simple como aparentaba. Me da la impresión de que estaba tramando algo. Algo grande. Stacky no levantó la vista. Entonces averigua qué es eso. Antes de que el Canal 7 tenga otro titular. Davis asintió una vez y salió. Luke se encontraba en un garaje abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar mugriento y olvidado con el que se había topado mientras buscaba localizaciones para la transmisión en directo. Se apoyó en un banco de trabajo y sacó su teléfono, abriendo con el pulgar la aplicación Testream. Una notificación brilló en la pantalla. Misión para principiantes. Transmisión de terror en vivo. Objetivo. Llevar a cabo una operación terrorista transmitida en directo utilizando la función iniciar transmisión dentro de cualquier instalación comercial o pública. Condiciones. Duración de más de 15 minutos. Más de 5 rehenes. Durante la duración de la misión, el usuario no debe sufrir ninguna baja. Logrado. 18,1 minutos de duración. 6 rehenes. 0 bajas. Estado. Completado con éxito. Luke desplazó la pantalla hacia abajo. Recompensas adicionales. Se superó la duración total en más de 3 minutos. Se otorgaron 6 TP adicionales. Se superó el número de rehenes en uno. Se otorga una bonificación de más 10 TP. Recompensas disponibles. Peculiaridad. Explosión 50 más 16 puntos de terror. Aceptar recompensas. Rechazar recompensas. Luke ni pestañeó. Presionó aceptar con el pulgar como si estuviera aplastando un insecto. Se preparó. Eso fue todo. El momento para el que todos los cómics y animes lo habían preparado. Un dolor abrasador. Una luz cegadora. Quizás algunos gritos dramáticos. Esa era la razón principal por la que se había arrastrado hasta ese polvoriento agujero. Para no volar accidentalmente la sala de estar. Él esperó. Nada. Bajó la mirada hacia sus manos. Seguían normales. Flexionó los dedos, intentando activar los poderes, pero nada. ¿Qué demonios? Me han estafado. Sus dedos se crisparon. Ahora podía sentirlo. Algo estaba cambiando en su interior. Se metió un paño limpio en la boca y apretó la mandíbula. Con fuerza. Luke entreabrió los ojos. El suelo de cemento estaba frío contra su mejilla, y durante 10 segundos no tuvo ni idea de dónde estaba ni en qué año se encontraba. Entonces lo comprendió. El garaje. El teléfono. La peculiaridad. Se había desmayado en algún punto entre el crujido de los huesos y la reconfiguración de los músculos, y, sinceramente, era comprensible. Había sido demasiado. Se incorporó, y ocurrió algo de lo más extraño. Se sintió bien.
Como si acabara de dormir 12 horas y se hubiera despertado en la mejor mañana de su vida, aunque el sol ya se hubiera puesto. Una energía vibrante recorría su cuerpo, un zumbido bajo y agradable, como si su sangre hubiera sido sustituida por refresco. Levantó una mano. Tenía la palma sudorosa, solo un poco, se concentró. Fue solo un pequeño empujón mental, como si ejercitara un músculo que nunca supo que tenía. Pop. Pop pop. Pequeñas chispas doradas crepitaron sobre la palma de su mano, extinguiéndose casi tan pronto como aparecieron. Eran diminutas. Pero eran suyos. Estaba emocionado. Y lo expresó. Sí. Esto es poder. Detalles de la próxima misión. Misión. Transmisión de terror en vivo. Objetivo. Llevar a cabo una operación terrorista transmitida en directo utilizando la función iniciar transmisión dentro de cualquier instalación comercial o pública. Condiciones. Duración de más de 20 minutos. Más de 10 rehenes. Recompensa. Gacha de la tienda del terror, garantía de rareza, más 100 puntos de terror. Condición adicional. Enfréntate en batalla con un individuo con superpoderes. Recompensa adicional. Más de 100 puntos de terror. Se otorgarán puntos extra dependiendo de la fuerza del individuo superpoderoso enemigo. Spider-Gwen, sí, ella es la mejor con quien meterse en una pelea. Gracias por leer. https www.patreon.com/marbeller 9. Capitán 9. Archienemigo. Al día siguiente, Luke estaba de vuelta en el garaje abandonado. Ayer fue un día de prisas. Tras despertarse de su siesta improvisada en el suelo de cemento, apenas tuvo 10 minutos para probar su nueva peculiaridad antes de tener que salir corriendo a casa. Ni siquiera había tenido la oportunidad de revisar las estadísticas de su transmisión ni de explorar su panel de control. Hoy, sin embargo, se lo iba a tomar con calma. Se sentó en una vieja caja y sacó su teléfono. La aplicación Testream cobró vida. Nombre de usuario. Luke Dumpy. Clasificación terrorista. 4.988.232. Nivel de potencia. F+. Logros. Nuevo recluta. Puntos de terror. 66. Tiempo de espera para la próxima misión. 10 horas y 11 minutos. Luke parpadeó. Su rango, que antes aparecía como ninguno, ahora superaba los 4 millones. ¿De verdad había tantos terroristas en esta plataforma? En la página acerca de se mencionaba que los Streamers eran seleccionados de todo el multiverso, así que tenía sentido. Pero lo que realmente dolió fue el nivel de poder. ¿En serio?, murmuró Luke. ¿Ahora puedo crear pequeñas explosiones con mis propias manos, y sigo siendo un F? Suspiró. Al parecer, tener un don no era suficiente para impresionar al sistema. Deslizó la pantalla hacia abajo hasta el panel de control. Últimas estadísticas de transmisión. Máximo de espectadores. 6 duración total. 18,1 min total de rehenes. 6 total de TP ganados. 66 comentarios. 8 donaciones de TP. 0 me gusta. 1. Luke pulsó el botón ver comentarios. Uranus. ¿Eh? ¿De verdad nos metió, a la cámara, en un refrigerador? ¡Qué falta de respeto! Me voy. Potá. Parece un streamer novato. Ni siquiera está haciendo nada, solo hablando con los rehenes. Ni siquiera tiene un archienemigo. Todos los streamers deben tener un archienemigo. El fan tonto. @potá no se trata solo de hablar, les está infundiendo miedo. Está jugando psicológicamente, es más interesante cuando lo ves con la mente abierta. Además, los principiantes rara vez tienen un archienemigo. Y además, parece un novato. Diego Nascimento. Es como el Joker. Es por eso que el loco lo está molestando tanto. Ya Geristo. No hay Tatakae. Realmente no está buscando un archienemigo. Va a ser aburrido sin uno. No me gustan los novatos. El fanático de Default. La fuga fue interesante. Seguiré su carrera con gran interés. Asura Tensura. Me encanta la creatividad. ¿Cuándo es la próxima transmisión? Sicho 7567. Consigue la fruta fantasmagoría o bomba bomba en la tienda. Compra también telequinesis telefónica, úsala para controlar la cámara, es imprescindible. Reflexionó Luke, frotándose la barbilla. Además de las recompensas básicas de las misiones, si lograba impresionar a estos personajes excéntricos interdimensionales, podría obtener TP mediante donaciones. Y si bien un par de espectadores apreciaron su enfoque, el consenso fue claro.
El público quería un archienemigo. Como el Joker y Batman. Lex Luthor y Superman. Se frotó la barbilla. Lo entiendo. Todo villano necesita un héroe con quien jugar. ¿Y acaso los terroristas con superpoderes no son simplemente otro supervillano? Pero Luke no podía permitirse un archienemigo en ese momento. Aunque había despertado un superpoder, objetivamente seguía siendo pésimo usándolo. Podía provocar explosiones, sí, pero su tamaño e intensidad eran ridículos. Afortunadamente, la solución estaba en sus manos. Literalmente. Puntos de terror. Navegó hasta la tienda del terror y abrió la pestaña de dominio de su peculiaridad. Los números eran brutalmente honestos. Dominio de la peculiaridad de explosión. 1% coste de mejora. 1 TP por cada 1%. Tenía 66 TP. Si lo gastara todo, podría aumentar su maestría al 66%. Pero, ¿qué significaban realmente esas cifras en la práctica? En ese momento, con un 1,6%, tenía menos control y poder que un Bakugo de 5 años. En el universo de Bakugo despertó su peculiaridad a los 4 años. Le tomó 13 años de entrenamiento informal, un año de intensa formación de héroes, múltiples batallas a vida o muerte y al menos una experiencia cercana a la muerte para desbloquear sus habilidades secundarias de explosión. El tipo de maestría que le permitió enfrentarse de igual a igual y vencer al debilitado All for One. E incluso ese nivel culminante que define la historia del anime, probablemente no fue el punto álgido de Bakugo. Conociendo la personalidad de ese tipo, era imposible que se estancara. Luke calculó que, en ese momento cumbre, Bakugo tenía quizás entre un 75 y un 80% de dominio. Luke no tenía 13 años. No tenía una educación en la UA. Ni siquiera tenía un compañero de entrenamiento. Pero él tenía algo que Bakugo nunca tuvo. Puntos de terror. Pero antes de empezar a usar puntos de terror para solucionar el problema, quería ver algo primero. ¿Cuánto podría crecer solo con esfuerzo? 10 horas después, obtuvo su respuesta. Jaja, 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 Luke yacía tendido en el suelo de cemento, con los brazos extendidos como una estrella de mar y el pecho agitado. El sudor se acumulaba a su alrededor formando un charco francamente preocupante. Todos los músculos de su cuerpo le dolían intensamente. Tenía las palmas de las manos en carne viva, agrietadas y aún humeantes. Se había tomado exactamente un descanso para devorar un sándwich y pasó el resto del día llevando su peculiaridad al límite absoluto. Explosión tras explosión. Chispas. Llamas. Fuerza de conmoción. Había chamuscado las paredes, abollado una estantería metálica y casi prendido fuego a sus propios zapatos en 2 ocasiones en intentos fallidos de volar. Con dedos temblorosos, levantó el teléfono y revisó la pestaña de dominio. Dominio del don de explosión. 1,68%. Luke lo miró fijamente. Entonces se rió. Un 0,07%, graznó. En 10 horas. Eso, no está mal, la verdad. No lo fue. Durante un solo día de entrenamiento, sí hubo progreso. Un progreso real y cuantificable. Pero eso no iba a ser suficiente. Abrió la calculadora, aún intentando recuperar el aliento, e hizo los cálculos. Si entrenaba así todos los días 10 horas de práctica obsesiva e ininterrumpida le llevaría aproximadamente 605 días alcanzar el 50% de dominio. Para llegar al 90%, necesitaría 3 años completos. 3 años. En un mundo con mutantes, justicieros y quién sabe qué más acechando en las sombras. 3 años antes de que pudiera siquiera pensar en competir a un alto nivel. No, no. Luke cerró la calculadora. No tengo ese tipo de tiempo. Puntos de terror. No eran un lujo. Eran una necesidad. Se incorporó, haciendo una mueca de dolor por el dolor en los hombros, y abrió la tienda del terror. Primera compra. 49 TP directamente al dominio de la peculiaridad. Observó cómo aumentaba el número. Dominio del don de explosión. 50,68%. Luke lo sintió al instante. El conocimiento no solo surgió en su cerebro, sino que se instaló en sus músculos, sus huesos, sus instintos. Flexionó la mano, y las chispas que danzaban en su palma brillaron con más intensidad. Más ardientes. No se extinguieron. Permanecieron latentes, hambrientas y ansiosas, esperando una orden. Vale, susurró. Vale, así está mejor. Haré más pruebas otro día. Segunda compra. Telequinesis telefónica. 3 TP. Era sospechosamente barato comparado con todo lo demás en la tienda.
Luke supuso que debía ser una habilidad básica, algo que se esperaba que tuviera todo terror streamer. La posibilidad de mover el teléfono libremente para conseguir ángulos de cámara perfectos, sin necesidad de un camarógrafo. Tenía sentido. Aceptó la compra, y su teléfono se tambaleó en su mano, luego flotó hacia arriba, orbitando alrededor de su cabeza como una pequeña luna electrónica. Luke sonrió. Fresco. Tercera compra. Brazaletes de granadero de Bakugo. 14 TP. Lamentablemente, eran artículos de un solo uso. Se materializaron en sus antebrazos con un suave resplandor verde. Unos guanteletes voluminosos, parecidos a granadas, diseñados para almacenar sudor y liberarlo en explosiones masivas y concentradas. El verdadero Bakugo los había usado para arrasar edificios. Luke, con un 50% de dominio, sin duda podría causar estragos con ellos. Flexionó los brazos, probando el peso. No está mal. Algo interesante sobre ellos. Al igual que su teléfono teletransportador, podía teletransportarlo a sus brazos cuando quisiera. Comprobó su saldo. Puntos de terror. 2. Otra vez en bancarrota. Resopló. Hay cosas que nunca cambian. Pero todo salió bien. Quedaban 2 puntos y el tiempo de espera para la nueva misión también había terminado. Tocó la notificación. Misión. Transmisión de terror en vivo. Objetivo. Llevar a cabo una operación terrorista transmitida en directo desde cualquier instalación comercial o pública. Condiciones. Más de 20 minutos de duración. Más de 10 rehenes. Recompensa. Gacha de la tienda del terror, garantía de rareza, más 100 puntos de terror. Condición adicional. Enfréntate en combate a un individuo con superpoderes. Recompensa adicional. Más 100 puntos de terror, los puntos extras se otorgan según la fuerza del enemigo. Un gacha con garantía de obtener un personaje raro. Eso sí que era nuevo. Y 100 puntos base, más al menos 100 adicionales por la condición de bonificación. Si jugaba bien sus cartas, esta misión podría reportarle más de 200 TP. Las condiciones eran más difíciles, el doble de rehenes, 5 minutos más, pero la recompensa compensaba el riesgo. Un aspecto interesante a destacar es que, en esta ocasión, no había ninguna condición respecto al destino de los rehenes. Pero de todos modos no tengo intención de matar a civiles inocentes. ¿Y la condición adicional? Enfrentarse a un individuo con superpoderes. Eso era justo lo que el público quería. Un archienemigo. Una pelea. Quizás por eso todos los espectadores estaban tan emocionados con la pelea contra un archienemigo. Todos los streamers deben estar haciéndolo por las recompensas adicionales, jeje, Luke ya sabía a quién iba a elegir. Lo había pensado durante el entrenamiento, entre explosiones, cuando su mente divagaba hacia la sección de comentarios. El fan tonto. Yageristo. Todos anhelando una verdadera batalla. Un héroe y un villano. Spider-Gwen. Ella era perfecta. Joven como para ser inexperta, pero lo suficientemente fuerte como para representar un desafío. Operaba en Nueva York, igual que él. Y por lo que había averiguado en noticias dispersas y foros en línea, aún no estaba oficialmente vinculada a ningún equipo importante. Sin el apoyo de los Vengadores. Sin la supervisión de Shield. Solo una chica disfrazada, tratando de hacer lo correcto. Ella daría un espectáculo increíble. Luke se puso de pie, estirando los hombros. La nueva maestría le recorría las venas como un cable de alta tensión. Los brazaletes le proporcionaban una sensación de seguridad y pesadez en los antebrazos. Su teléfono flotaba perezosamente junto a su cabeza, listo para capturar cada ángulo. Muy bien, dijo dirigiéndose al garaje vacío. Es hora de preparar la próxima gran transmisión. Tengo que buscar la ubicación y planificar todo el tema una vez más. Gracias por leer. https www.patreon.com/c/marbeller. En este momento, los capítulos avanzados aún se están preparando. Deja un comentario. Y también piedras de poder, supongo. 10. Capitán 10. El incidente del Daily Bugle primero. Había pasado una semana desde que Luke despertó su don. Al día siguiente, renunció a su trabajo en el club de golf. Sin discursos dramáticos ni preaviso de 2 semanas, simplemente envió un breve mensaje de texto a su jefe que decía: motivos personales. Gracias por todo. El hombre probablemente pensaba que era perezoso. Si tan solo lo supiera. Esta semana habían sido los 7 días más agotadores físicamente de toda la vida de Luke. De ambas vidas.
Desde el amanecer hasta bien entrada la tarde, estuvo en el garaje abandonado, llevando su cuerpo y su peculiaridad al límite. Sudor, explosiones, dolor, y así sucesivamente. Probó todo lo que se le ocurrió. Control, potencia, resistencia, capacidad de huida. Tenía las manos cubiertas de callosidades recientes y los hombros como si un herrero los hubiera martillado. Pero los resultados hablaron por sí solos. Su dominio de la peculiaridad, que estaba en un 50,68% después de comprar la maestría de peculiaridad en la tienda del terror, había aumentado al 51,07%. Ahora, flotando a pocos metros del suelo con explosiones controladas que brotaban de sus palmas, Luke sonrió. El teléfono también flotaba a su lado. Se estaba grabando, practicando su don y el control de la cámara para la transmisión en directo. Extendió su mano derecha hacia adelante mientras curvaba su mano izquierda formando un anillo alrededor de su palma abierta. Foto de app. Una ráfaga concentrada de energía explosiva salió disparada como una bala, perforando limpiamente un barril de metal oxidado al otro lado del garaje. No está mal, murmuró al aterrizar, y luego colocó las palmas de las manos en ángulo para el siguiente movimiento especial, impacto de obús. Un torbellino de explosiones se desató con él en el centro, levantando polvo y escombros por los aires. La onda expansiva hizo que su teléfono se tambaleara en el aire, a pesar de los esfuerzos de Luke por mantenerlo estable con su telequinesis. Al principio, incluso con el 50% del dominio de su peculiaridad, casi se dislocó el hombro intentando replicar el impacto del obús. La fuerza centrífuga no era ninguna broma. Pero al cuarto día, ya dominaba el aterrizaje. Dominaba lo esencial. Granada aturdidora para el destello, disparo perforante para la precisión y suficiente potencia bruta para imitar el nivel de poder de Bakugo durante el examen de licencia provisional. Aún no era un dios, pero sin duda era más que un F. Bueno, D, para ser exactos. Según el sistema de energía de la aplicación. Cuando no estaba entrenando, estaba investigando. Acoso cibernético. Gwen Stacy. La mujer araña. Llevaba activa aproximadamente un año, apareciendo en noticieros locales y en vídeos grabados con teléfonos móviles. Obtuvo sus poderes unos 2 meses después del fiasco de la invasión alienígena de Loki. Se había graduado de la preparatoria hacía 6 meses y se había matriculado en la Universidad de Columbia. La misma Columbia a la que fue Alex. La misma Columbia donde Charles Xavier había dado una conferencia como profesor invitado durante un día, hacía un par de semanas. Gwen estudiaba ciencias. Física y bioquímica. Sus amigos eran Peter Parker y Betty Grant. Luke tomó nota de eso. Entonces, como siempre, investigó a sus amigos. Investigó a Peter Parker. El tipo estaba siendo víctima de acoso escolar. Un acoso típico de empollón. También indagó sobre George Stacy, el padre de Gwen y capitán de la policía de Nueva York. Esto lo llevó a un descubrimiento interesante. Su caso, el del psicópata de la tienda de conveniencia, había sido asignado a Jefferson Davis, el oficial a cargo de aquella noche, quien casualmente era el padre de Miles Morales. ¡Qué coincidencia! Utilizando las herramientas antiterroristas de la aplicación Testream, se había infiltrado en los sistemas del Departamento de Policía de Nueva York. Solo tenía acceso a seguridad de nivel medio, pero eso le bastó. Leyó los expedientes, los memorandos internos y los correos electrónicos llenos de frustración entre Davis y Stacy. No encontraron nada. Ni pistas, ni pruebas, ni idea de a qué se enfrentaban. Lindo. Cerró los archivos con una sonrisa de satisfacción. También se tomó un tiempo para explorar a fondo la tienda del terror. Dado que había logrado obtener algo tan increíblemente útil como la telequinesis telefónica por solo 3 TP, Luke supuso que debía haber otras habilidades útiles ocultas en el catálogo. Y tenía razón. Inhibidor de señal, función de herramientas terroristas. 2 TP interfiere con las señales de red cercanas, las señales inalámbricas, las comunicaciones y las transmisiones de vigilancia estándar dentro de un radio máximo de 50 m. El teléfono del usuario es inmune. Esta función era imprescindible. Para una situación de rehenes. Esta siguiente transmisión necesitaba un escenario más grande. Más rehenes. Más espectáculo. Más caos. Si quería desafiar a Spider-Gwen, no podía hacerlo en una tienda de conveniencia en las afueras de la ciudad. Necesitaba un escenario que la obligara a aparecer y a la policía a mantenerse alejada. Las condiciones son 20 minutos y 10 rehenes, reflexionó Luke, mientras su mente ya divagaba hacia un lugar emblemático de la ciudad.
Pero si quiero esa bonificación por luchar contra un individuo con superpoderes, necesito asegurarme de que el invitado de honor esté lo suficientemente cerca del lugar como para aceptar la invitación. No puede ser la universidad. Es demasiado grande, demasiado abierta y, además, es su territorio. Tampoco es el tipo de lugar donde puede retener y controlar a 10 rehenes mientras lucha contra Spider-Gwen. Más importante aún, necesitaba una forma de mantener a raya al Departamento de Policía de Nueva York mientras luchaba. La policía había entrado por la puerta trasera demasiado rápido la última vez. Esta vez, tuvo que empezar con algo impactante. Algo aterrador. Una declaración audaz y explosiva desde el principio que les decía claramente a las autoridades: interfieran y la gente morirá. Esta última semana fue suficiente para reconocer también la ubicación del atentado terrorista. Luke solo estaba ultimando los detalles. El entrenamiento, la planificación, la preparación, todo eso llevó otros 9 días. Ahora, a la 1 de la madrugada de un tranquilo miércoles, Luke estaba listo. Estaba de pie en el garaje abandonado, con la mochila colgada al hombro y el teléfono ya en modo antivigilancia. Se había convertido en una costumbre. Siempre, siempre en modo antivigilancia. No iba a permitir que una cámara de tráfico o una grabación de seguridad cualquiera arruinaran su carrera antes de que empezara de verdad. De acuerdo, murmuró, ajustándose la sudadera. Que empiece el espectáculo. Bueno, la preparación. El espectáculo empieza más tarde. Antes de llegar a este garaje abandonado en las afueras de la ciudad, le había dicho a su familia que se quedaría en casa de un amigo un par de días. Phil le había dado el visto bueno. Claire le había dicho que le enviara un mensaje de vez en cuando para saber que no había muerto. Alex no había levantado la vista de su libro. Aley estaba de fiesta con su novio, Dylan, después de haber conseguido por fin un trabajo. Lo típico de Dumpy. No tenían ni idea de que su hijo menor estaba a punto de aterrorizar Nueva York. Tras 2 horas de viaje lleno de rodeos cambiando de autobús, caminando por callejones, dando 2 vueltas por si acaso Luke llegó. Harlem. El nuevo edificio de oficinas del Daily Bugle. Era una estructura elegante y moderna, de 12 pisos de vidrio y acero, que aún conservaba ese brillo característico de una obra nueva. El mobiliario estaba completo, el logotipo ya estaba colocado en el vestíbulo y la gran inauguración estaba programada para dentro de 3 días. El edificio solía estar vacío. Hoy llegaba un pequeño equipo de inspección. 5 personas importantes de la oficina central del Bugle, además del personal del edificio que los guiaría. 18 personas en total. Más que suficientes para cumplir con su cuota, e incluso sobraba espacio. Luke había inspeccionado el lugar 3 veces durante la última semana. Conocía cada entrada, cada salida, cada punto ciego en la cobertura de seguridad. El sistema de seguridad del edificio aún no estaba completamente operativo. Al parecer, los equipos de construcción tenían prioridad sobre el departamento de informática, lo que hacía que la infiltración fuera ridículamente fácil. A las 3 de la madrugada, al amparo de la oscuridad, Luke se coló por una entrada de servicio y comenzó a preparar el escenario. A la 1 de la tarde, 3 sedanes negros se detuvieron frente a la entrada principal. El personal del edificio, el gerente, 2 asistentes y algunos trabajadores de mantenimiento los recibieron en la puerta con sonrisas nerviosas y firmes apretones de manos. Bienvenidos, bienvenidos. Señorita Brandt, señor Foswell, todos, por favor, pasen. Es un honor tenerlos aquí. El grupo entró en fila. 5 miembros del personal se quedaron en el vestíbulo. Los 13 restantes, 5 del periódico Bugle y 8 empleados del edificio, se apiñaron en el ascensor y comenzaron su recorrido. 12 pisos. A las 2:03 de la tarde, habían llegado a la cima. A las 14:23, ya habían terminado de inspeccionar el despacho del director ejecutivo y se habían acomodado en la sala de reuniones principal para tomar un descanso. El personal había preparado aperitivos, sándwiches, café, todo un festín. Intentando impresionar. Señorita Brandt, espero que no haya encontrado ninguna deficiencia durante la inspección, jeje. Mateu, el jefe de obra, lucía una sonrisa incómoda y nerviosa. Era un hombre corpulento de unos 50 años, que sudaba ligeramente a pesar del aire acondicionado. Betty Brandt no era ninguna experta en construcción, era la secretaria, no una arquitecta, pero era la que estaba más cerca del oído de Jonah Jameson. Y en el trabajo de Mateu, la persona a la que había que impresionar era aquella que tenía influencia sobre el jefe. Betty abrió la boca, ofreciendo una sonrisa educada y ensayada. Todo parece estar en perfectas condiciones, Mateu.
El señor Jameson estará... ¡Boom! Una explosión tan masiva que pareció como si el cielo mismo se hubiera abierto en dos. Todo el edificio se estremeció violentamente. Los cristales vibraron en sus marcos, el polvo cayó del techo y, en algún lugar del pasillo, una alarma contra incendios comenzó a sonar con fuerza. ¡Ah! Gritó Betty, agarrándose la cabeza mientras sus oídos zumbaban con un agudo y penetrante gemido. La sala se sumió en el caos. Mateo se desplomó hacia atrás sobre su silla, con el rostro pálido como un fantasma. Los demás miembros del personal se dispersaron por los rincones de la sala, algunos sollozando, otros gritando preguntas que nadie podía responder. ¿Un terremoto? ¿Eso fue una bomba? El ascensor. Revisen el ascensor. Entonces, la puerta de madera de la sala de reuniones se abrió de golpe. Ejem. La voz irrumpió entre la charla educada como una hoja que atraviesa la seda. Todas las cabezas en la sala de reuniones se volvieron hacia la puerta. Allí estaba un hombre. Alto, delgado, vestido con un traje negro impecablemente confeccionado que parecía absorber la luz. Su rostro estaba oculto por una máscara de payaso, cuya sonrisa pintada reflejaba diversión congelada. A su lado, un teléfono inteligente flotaba en el aire a la altura de su hombro, con la lente de su cámara brillando como un único ojo inexpresivo. La habitación quedó en un silencio absoluto. Disculpen la interrupción, señoras y señores, dijo el hombre enmascarado, alzando una pistola cuyo cañón se movió lentamente por la sala. Su voz era tranquila, casi agradable. Les pido disculpas por el cambio repentino en el itinerario. La inspección ha terminado. A partir de ahora, dijo, dejando que las palabras flotaran en el aire lleno de humo, ustedes son mis rehenes. Gracias por leer. Estimados lectores, hoy necesitaré sus piedras de poder para obtener una buena clasificación. Por favor, apóyenme. 150 piedras de poder igual capítulo extra. También necesito ayuda para ponerle nombre al libro y al nombre terrorista del protagonista. El título provisional para este libro es Marvel. Terror Extreme. ¿Les parece lo suficientemente interesante como para generar clics? Díganme. También pueden sugerirme un nombre atractivo que no suene a libro de traducciones. También sugiéranme el nombre del villano / terrorista del protagonista. No olvides que lo escuchaste en Larios, el devorador de mundos.